Iniciar. Ok, ahora sí, nueva partida. En normal. Me da lástima no poder jugar este juego en PC, pero salió en Epic. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Me dicen qué tal está de volumen, madre, porfa. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Me cago en Angelo, yo también. A ver, como por hacer una pequeña recapitulación. El 1 terminaba en que el mae estaba como encerrado dentro del mundo que él mismo creó, según entiendo. Bueno, todo el juego pasa encerrado dentro de esa vara. Pero como que donde el, no me acuerdo ya, mae, me lo pasé hace una semana y no me acuerdo, así que bueno, ya que el mae sigue escribiendo, el mae sigue contando la historia, básicamente es lo que yo entiendo. Estamos usando a David Barr por algún motivo. Que bien se ve en comparación al 1, güey. Vea que el 1 se vea bien para hacer un juego viejo. También conocido como Fede Lobo. Sigue en el lago. Eso mismo. El mae sigue en una parte que ni siquiera existe. ¿Estos son los policías? Aquí hay cosas que pasan, mae. Y yo esto me lo spoileé porque me lo descargué en PC para ver qué tal iba. Esa Nacha sea tan vulgar, hijo de puta. Pensaron cositas, digamos. No me refiero a eso, Edward. Como este me terminó tirado hecho una picha ahí también. El penado que se crea Arthur. Ve, ese tipo de cosas, este tipo de cosas yo ya sabía que pasaban, por eso no me impresionan. Ve a ese perro. El mae se cree Arthur viendo un venado. Ese perro culazo. Es que ya no faltan los vulgares, güey. Yo ya vi el venado. Dios, mae, que hace rato. Hace rato que un juego no corría con L3, güey. Tipo, siempre ponen un botón aparte. Este mae es Alan. Dios mío, pero ¿qué es esa panza, güey? O algo así por el estilo, porque los flashbacks que está teniendo y los bichos que salen son del 1. Si no, lo dudo. Tipo, no me refiero a que sea él como tal, pero como el personaje de él en la historia que él mismo está contando. ¿Me doy a entender? Ah, yo creo que la cámara está muy arriba, ¿verdad? Ahora que lo veo, ahí un poquito más abajo. Ahí mejor. Si un venado entonces es malo, eso es que ya está por llegar a su fin.
Se están poniendo directo en la luz estos bichos, güey. Fue, ojo, temporada de casa. El culto. Tiene mejores gráficos del 1, Hancock, mejor calles. Este es de los juegos con mejores gráficos que hay actualmente. Este y Cyberpunk en PC con el modo Overdrive de Ray Tracing. Bueno, Path Tracing. Son los juegos con mejores gráficos. Este tipo no se ve mal en consola, pero en PC con el Path Tracing se ve aún mejor, man. Es que lo que usted dijo no es una opinión, es una estupidez. Es la intro toda rara. Ma, este tendrá lo de episodios también. Lo de que tira como un resumen y le tira como... no sé. No, bueno. Hey, kiddo. Matthew Porretta. Sam Lake, ojo. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's Night so Springs. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. good. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. Ojo lo de Night Springs, que eran los episodios esos como el primero. Logan? I will. Bye, kiddo. Es otro tema. Véalo, el de Alan Wake. Logan thinks you should try cheering up. Pongo la cámara arriba. Es vara. Es que aquí no, en este juego no sé dónde poner. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another El de Alan Wake, el de Max Payne. Bueno, no sé qué dije. feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Ah, he sincronizado el audio. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. La he sincronizado, es cosa mía. Yo me estoy volviendo loco. Sí, sí, ¿verdad? Here we are. Voy a reiniciar el juego. Cauldron Lake. Time to get to work. Eso es súper bien, man. Ya empezamos con los bugs. Esto ya es gameplay, tipo, ¿se dan cuenta? Deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. I'll check out that map. Retorno 1, invitación. A ver. Esto tiene que ser un punto de guardado, creo yo. Así que voy a reiniciar el juego, por si acaso está bugueado. Por si acaso, prefiero reiniciar en caso de que de verdad estuviera mal el audio. Pero sí me parecía que estaba desincronizado. Mientras manejo Salcel, madre, pero si los policías en todos lados son así, güey. Continuar. ¿El juego salió muy mal en PC? No. No, nada que ver. El juego salió bien en PC. Solo que salió en Epic. Eso lo voy a saltar, es lo que acabamos de ver.
A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Pero es un juego muy demandante en PC. Pero no salió mal optimizado ni nada. Oh, otro trofeo. Me va a mostrar las ubicaciones claves en el área, de puta. Could be our deputy. I can go take a look. Una review donde el maestro que había un vergazo de bugs. No, review de quién, weón, tipo. Yo sé que si hubiera salido mal en PC, la gente de Digital Foundry lo hubiera tirado al piso el juego, weón. Y no, más bien el juego, al menos de Digital Foundry, que son mi gente de confianza, los maes le dieron muy buenas reviews al juego. Bueno, una muy buena review al juego, tanto en el apartado técnico como en general, digamos. Escuchando petardeo donde no lo hay. A mí también me pasó eso, man. En el momento donde escuchaba petardeo ya no había vuelta atrás. Y pasé con petardeo, man, traumado durante como 2 o 3 juegos más que me pasé después del Red Dead. Hasta que uno se le olvida. Ritual Sheriff. Ok, pero uy, mira, puedo esquivar también. Para las ubicaciones claves, tipo... Tipo, ¿para dónde tengo que ir? Es que... Witchesdale, Crossfoot Hills, Orilla del Arroyo, Cabaña de la Bruja. Solo somos yo y mi sombra, ya me doy cuenta. Y le digo, puta, algunas veces me jode. Y la sombra, ¿verdad? ¿Y la sombra quién es? Y la sombra de Hancock. Y me lleva al mismo lugar. Aldrun Lake está por acá. Locked. They really don't want people coming in here. Está vibrando el control como una mierda. Ah, es que me abrió el inventario. ¿Ve en la pantalla? ¿Qué es ese símbolo de dólar W como 1000 veces W? Como talismanes que me puedo equipar. No, empezamos bien, güey, empezamos perfecto. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Tienes razón, yo no lo estoy jugando en Toxic PC. volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. It only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Yo lo estoy jugando en Play, David Barra. Así que técnicamente puede que no tenga razón usted. No se fue el petardeo. Eso le pasa por tardar tanto en una partida. Un momento, nada más. Quiero asegurarme de que no esté puesto el audio por el control. Entonces, sonido, diálogos. Que no parece. Bueno, yo asumo que estaría en la parte de audio. No es que ya. Controles, jugabilidad. No. Welcome back, Anderson. ¿Para acá qué hay? Me se ve demasiado bien el puto juego este. Aquí nada más me vuelve... Si no, no puedo ir. This can't be the right way. Bueno, porque, tipo, estoy viendo hasta popping y toda la mierda. ¿Por qué siento que esto solo me está pasando a mí? Tipo, ¿por qué siento que a Stafer no le pasó cuando se lo pasó en el play? ¿Por qué siento que tengo... Madre, ¿por qué tengo una suerte de mierda yo para estos juegos? Hey, over here. Hey there, Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot.
Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that... Se no estaba en el 1, sí. It's gonna show up, Mulligan! Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? No es muy fan el mae. Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Necesitaría un informe. What Un can you tell informe. us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing Forasteros. around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Todo eso me hace ver el mae de Max Payne aquí, güey. Before si we no, get to lo- the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Estoy intentando pensar, tipo, si esto es tablero del caso. The Mind Place. My Lugar version mental. of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Ay, que bien se ve el pelo, qué The putas. facts are on the board. Tablero del caso, a ver. Everything we know about the previous murders. Worth taking Los a look. asesinatos previos. Serán los del 1, asesinatos de Cauldron Lake. Tablero del caso es una técnica mental que permite que Saga analice pistas y avance en la investigación. ¿Cómo hago para...? Ok. Diferencia sutil en los asesinatos. La hinchazón es el único punto común en los cadáveres, pero no la causa de muerte. Traumatismo torácico, exposición al agua post-mortem. Perfil del asesino. Hablar con alguien. Ah, tengo que hablar con alguien para que me cuente más. ¿Cómo? ¿Lo que es esto? Tercera víctima estaba cubierta de tatuajes ilegibles. Según mensaje del asesino, quizás su arte. Además de haber desaparecido en el 2010, las víctimas no tienen otros puntos en común. Son los que salen arriba. El asesino quizás sea deportista o cazador. En base a qué llegan a esa conclusión. Todos los cuerpos estaban hinchados. La hinchazón del cadáver indica que se ahogó, pero se encontró una sola víctima en el agua. Cuchillazo profundo en el tórax, falta al corazón. La víctima más reciente murió de traumatismo torácico. Coincide con la víctima del 2018. Difícil confirmarlo por el estado del cadáver. Hematomas en las muñecas y en las piernas. Dos de las víctimas tenían hematomas. Los inmovilizaron atados de pies y manos. Ted Lane, dentista. Heridas punzantes, hinchazón, hematomas en las muñecas. Dieron por desaparecida a la víctima en 2010 y la encontraron en 2012 enterrada en una tumba un poco profunda. Wendy Davis, maestra, cadáver hinchado, herida grande en el tórax. Allá en Cauldron Lake en 2018, le faltan órganos. Un acto de depredación, el cuerpo no parece haber pasado 8 años en el lago. O sea, todos desaparecieron en 2010. Entraron hace 2 semanas, causa de muerte, herida en el pecho, el cuerpo está tatuado de forma ilegible. Percy Wolf, comerciante, hematomas, corazón extraído, tatuajes extraños.
Asesinato de Cauldron Lake. Ah, está pichudo esto. A la puta, tengo 5 mapas más sin descubrir, olvídese. La mierda. Y puedo entrar y salir de esto en cualquier momento, weón, eso está muy pichudo. Esta es la hija de la madre, me imagino. Ese es el Alex que dice, pero es una foto real. Es una foto real del actor Sam Lake, si no me equivoco se llama. Be hard at work, Anderson. Close to cracking it. La visita no pausa el juego. Let's head down the hill A to the la crime scene. puta. O sea que si yo hago esto, qué puta, si no pausa una mierda. Eso puede estar hecho mierda por si me llegan a atacar, digamos. Pero bueno, está muy pichudo el concepto de cualquier Hey, forma. Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Empezando desde aquí. Caos en Cauldron Lake. Incidentes en las cabañas de alquiler. Masculinos no identificados atacan a turistas en medio de la noche. Domingo. Una velada idílica de comida a la parrilla y pesca nocturna se interrumpió de forma violenta. Sábado. Un asaltante misterioso atacó a los visitantes del parque y generó caos y destrucción en las cabañas. El incidente dejó 3 heridos y uno de ellos fue internado en el hospital de la zona. La policía de Bright Falls todavía no brindó datos oficiales sobre el paradero del atacante, por lo que la incertidumbre reina entre los residentes. Los testigos del crimen estaban conmocionados. Uno de ellos afirmó: reíamos y cesábamos malvaviscos, de golpe escuchamos gritos que provenían de las cabañas. No sabíamos qué sucedía, así que llamamos a la policía y corrimos en dirección opuesta, dijo Kurt Mill. Otro testigo, que solicitó permanecer anónimo, dijo: apareció de la nada. De golpe mi perro empezó a ladrar como nunca mientras ese psicópata irrumpió de entre los árboles. Creo que jamás volveré a sentirme seguro en el bosque. Un representante de las cabañas de alquiler que prefiere no revelar su identidad desea recordarles que los clientes que sí quieren alquilar nuestras cabañas bonitas más adelante en el verano, comuníquense con nosotros porque quizá necesitemos reacomodar las reservas de acuerdo al estado de la cabaña que hayan alquilado. El representante continúa de forma para informarles, a huéspedes futuros y potenciales todas las instalaciones maravillosas que pueden conocer en los folletos de la compañía y en la página de internet. Es muy bonita, moderna, la creó mi sobrino que sabe mucho de computación. Bueno, colegas, hola Kenny, buenas tardes. El senderismo te ayuda a evitar la depresión. Julio brilla el sol. ¿Qué? Julio brilla el sol, pero los meses grises de otoño llegarán pronto. Si esos días deprimentes están a la vuelta de la esquina, comenzaste a tomar vitamina D, perdón. Seguro que no, pero para los que piensan que debe existir otra forma de conseguirla, tenemos buenas noticias. Se demostró que el senderismo trae muchos beneficios para la salud mental y emocional. No esperes más y sal a dar un paseo. Y no olvides llevarte una linterna por si oscurece. Se encontró Doberman desaparecido en el sendero. Este fin de semana tuvimos una reunión familiar emotiva porque la señora Amanda Smith se encontró con su perro Coffee Bean. Se ve, como lo llama ella, llevaba 3 días desaparecido y la señora Smith temía no volver a ver a su mejor amigo. Cuando recibí la llamada no lo podían creer. Dijo: pregunté 7 u 8 veces si era un sueño. Fueron 9, confirmó el guardabosques Stevenson. La persona que encontró el canino travieso no es habitual hacer este tipo de llamadas, así que me alegro mucho de que me haya tocado a mí. Hay muchos depredadores por esta zona, por eso lo normal es tener que decirle a la gente que encontramos a sus perros muertos o que devoraron a sus gatos. Me encantó comunicar buenas noticias alguna vez. Más allá del mal aspecto del animal, seguro que el pelo le volverá a crecer. Pero bien, eso es todo lo que puedo decir al respecto. Vamos de senderismo, vámonos. La campeona virtual de pastelería de Bright Falls. Toda la familia de Sally Upton se emocionó
hasta las lágrimas cuando ganó en la fecha importante de este fin de semana. ¿Jugaba la pelota? ¿Tenis? No. En este nuevo mundo en el que vivimos hoy, la familia festejaba porque ganó una competencia que solo existe en la autopista de la información. El juego en cuestión era la estrella de la pastelería. Los competidores tienen que preparar los bocadillos y postres más deliciosos para los jueces virtuales en internet. Brett Favre felicita a Sally por el gran triunfo. Mira, está todo escrito, ma, y todo, qué pichudo, ma. Y en esto es lo mismo. Sunday, sí, sí, es lo mismo, pero está todo escrito, ma, eso está muy pichudo. Y entonces los más estos son como una secta, al parecer, la secta del árbol, una mierda se habían dicho, ¿no? Como la secta del árbol de no sé qué, y los más como que atacan varas y aquí no puedo usar nada, ok, no puedo entrar. Es interesante, pero entonces esto se me agrega aquí. No, no se agrega nada al tablero, ¿no? O lo tengo que agregar yo. Mae, David Barr, yo leí me cago en no tener piedra, me quedé, ¿qué le pasa a este mae? Tipo, no tener pierna derecha, supongo que se refiere, o de qué habla. No tener pierna. Pero hijo de puta, casi me buguea. Yo no tengo piernas, uso prótesis. Usted es zurdo, David Barr, con razón, mae. Bueno, yo creo que ya puedo abrir la puerta. Empezar fuegos está prohibido. No joda, en serio. En un bosque, ¿quién lo diría que está prohibido iniciar un fuego? En la izquierda hago toques todos ricos. Porque ese tipo no lo escriba de esa forma, Stairs are Edward. out. You okay to jump down? I'm not that old. No, tipo mal, chile, tipo, no lo diga de esa forma, Edward. Suena demasiado mal, güey. Llevo como media hora de juego y me está gustando, güey. Tipo, me gusta mucho el ambiente que le están dando. Mirror Peak, a ver. La montaña majestuosa a la distancia no es otra que Mirror Peak. Eso es donde uno tiene que subir, ¿verdad? Me suena, en una parte del Alan Wake anterior. El emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo correcto, la belleza se refleja sobre la superficie plácida del lago, espejada en toda su gloria invertida. Las perdí en la guerra, claro. Casi, casi dice que manosea con la pierna, madre, literal. Casi que está diciendo eso, güey. Pero con las manos según cómo juega Fortnite. Ya desearía usted jugar Fortnite como yo, güey. Ya desearía, madre. Pero se entiende. Entiendo a lo que se refiere, pero y practique con la derecha, güey. Practique, juegue solo con la derecha por un tiempo y va a ver cómo la derecha la va a empezar a mejorar un pichazo. It'll only take a minute. I'll wait here. Yo ando explorando por si acaso, por si no se dieron cuenta. Yo juego Fortnite con los pies. Y FIFA y todo con los pies, sí. Pero me frustra no hacer toques, madre, y es parte de, weón. Así estoy. Es parte de David, ahora. Me va a tomar mucha práctica, weón. ¿Qué es eso? Una hora de tiro al blanco, ¿no? Mortal Falls. Esta hazaña imponente de la naturaleza revivirá el espíritu como reanima a lo salvaje. Las aguas arremolinadas y estruendosas al pie de las cascadas parecen un mortero y pilón.
No sé qué es eso. Casi como el que dice que usaba la bruja de Cauldron Lake para viajar por el cielo nocturno. Me da curiosidad de cómo hacen eso de la bruja en este juego. Hola, Banco. Ya tiene la derecha bien entrenada. Parece Popeye con un brazo bien mamado y el otro como espagueti. Is that a kid's Fue puta, lunchbox? puta Popeye que se mandaba una lata de espinaca y el hijo de puta se ponía mega mamado, güey. An Alex Casey movie lunchbox. Alex Casey hates the Casey. endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Como un He detective hates those cheesy falso. crime books, but he really hates the Uh, movies. qué fichudo, ok, entonces el mae. Oh, además está fichudo. Mi papá siempre decía que cuando las cosas se ponen difíciles, la gente fuerte se pone en marcha. La verdad no sé a dónde marchan, pero quizá te inspire un poco. Ah, bueno, este es David Barr escribiendo algo. Fragmentos de manuscrito. Lonchera de Alex Casey. Fragmentos de manuscritos se pueden usar para mejorar armas en el lugar mental. A ver. Uy. Para mejorar armas en el lugar mental. ¿Y dónde mejoro las armas? Mejorar. Ah, ya entiendo. Ok. Popeye más pajín como usted, weón. Usted es Popeye en este arco de la historia, digamos. Literalmente. El mae del play es compa del brete. Del primer día nos hicimos compas y no sé, es como fresa. Porque es como yo, ¿me entiende qué? Una versión mayor de Angelo, mayor un año, pero jamás, entonces puede que le esté mintiendo y el Play ni siquiera exista, no es para. No, pero ahí más, si usted le tiene confianza, cómprele el Play, güey. El Play 4 es una muy buena compra, güey. Tiene muy buenos juegos el Play 4, man. Aún así, piénselo. Piénselo bien, porque muchos de los juegos de Play están saliendo en PC. Tipo, haga una compra consciente de lo que usted quiere llegar a comprándose un Play 4, me refiero. No lo compre nada más porque se lo están dejando barato o lo que sea. If they did, next coffee's on me. Cógetelo pues. Y mámelo, sí, ya que está. Una PlayStation 4. Sí, pero a lo que me refiero es, ¿para qué lo quiere? ¿Para qué quiere un Play? Yo me daría un Play 4 para que juegue. Si bueno fuera un viejo que se mata trabajando, yo me daría una PS4 para que juegue mierda si no se ahorra. ¿Yo me daría o yo le daría? Le, ok. Espéreme, va, espéreme. Que por aquí había algo más que quiero ver. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Todo emputado el mae diciéndome take your time. Ahorita no es para escribir en tiendas, si no me doy cuenta, más relajado. Lo de la bruja está para allá. Ah, pero hay un montón para I wanna walk explorar, around güey. for a minute. You know where to find me. Aquí es donde yo creo que más se nota el tema de que lo estoy jugando en Play, mae. En el tema de los reflejos, ¿ven cómo se ve? Que hay como un montón de ruido y tal. Quiero ver cómo se ven con el modo calidad, mae, si me lo permiten. Que este juego es momento de ratear, digamos. Se ve más o menos, digo más o menos igual. Yo creo que hay un poquito más de reflejos, ¿no? Pero se ve más o menos igual. Si sigue haciendo mucho ruido. Siendo mucho ruido en la imagen. Hay más ruido en la imagen, de puta, en el modo Can't rendimiento, go eso any sí. further. Water's too deep. Ok, por acá no puedo explorar entonces. Quiero jugar con la mayoría de mis compas en Play, tipo su buen Fortnite, mae, pero tipo si quiere jugar Fortnite, jueguelo en PC, no soy idiota. Es gratis en PC, weón. Tipo, entiendo si lo quiere por otros juegos, todo bien.
Pero si es para Fortnite, Fortnite juego en PC, weón, tiene crossplay, no joda. ¿A cuánto se lo vende, por cierto? Bueno, no me acuerdo si ya me dijo. La cabaña de la bruja. Aquí vive la bruja de Cauldron Lake. Cuidado, puede que su espíritu aún ronde por este lugar. ¿Puedo entrar? Bueno, pero esta mierda... Bueno, aquí sí que alumbra más. De cómo me va a pegar un hijo de puta susto, güey. Y no hay nada aquí. Eso no fui yo, ¿o sí? No, yo no mandé esa silla a la mierda. Ah, no, puede que sí haya sido yo. Olvídense, no, nada pasó. Sí que fui yo. No, no fue el diablo. O bueno, quizás yo soy el diablo. No sé. Funciona de manera realista en un juego. Ma, eso es tan pichudo, tipo, el juego se ve súper bien, ma. Se entiende que este mensaje del bar para yo me quiero a todas esas zorras que llaman compas. No, man, no sé qué quiere decir. Cuando lo puso. Ah, ya ahí. Creo que quería poner yo me quiebro a todas esas zorras que llama compas, ¿no? Creo que quería poner eso. David Bar, o no sé. No sé qué quería poner, la verdad. Párate escopeta, creo que es esto. Mae, me encanta lo bien que se ve cuando está escrito. Tipo, lástima que esto no está escrito en español, pero mae, está súper bien hecho. Tipo, se dan cuenta. Como lo escriben y tal. Está pichudo, mae. Viernes. Hoy Mitch me dijo que su familia se mudara lejos. Es horrible. Todavía ni le dije que me gusta. ¿Para qué? Dijo que sus padres quieren empleos mejores y una escuela mejor para ella en una gran ciudad. Creo que está bien. ¿Quién quiere quedarse en la mierda de Bright Falls? No. Domingo, se lo dije y contestó gracias, me quiero matar. No, no, weón, me escapé otra vez anoche. Fui a la casa grande del lago en lugar de quedarme a mirarlo desde aquí como siempre. A la mierda todo. En fin, ahí pasa algo raro. Voy a descubrir que regresaré mañana con mejor equipo. Seguro puedo encontrar una forma de entrar y tomar fotos. Será épico. El mano volvió, tipo, la casa del lago no existe. Madre, me dijo que en 80 o 90 por ser compa viene con un control y varios jueguillos. Y que, tipo, ¿cuál es? Madre, 80 rojos está barato. Tipo, si se lo va con la cuenta y con el plus y tal, madre, está muy bien de precio, güey. No, no lo digo de broma, digamos. Está bastante bien de precio, madre, creo yo. Si se lo va con juegos y tal. Si es una buena oferta, madre. Por eso estoy como loco, si me doy cuenta. Yo a veces me quiero comprar un Play 4, madre, nada más para hacerle jailbreak, digamos. Witch Lake. No sé cómo se pronuncia eso, Cauldron Lake. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Latley. ¿Cómo se pronuncia eso en inglés? Uy, vean eso. Y le cortaron la parte del medio donde sale el corazón. Witches. ¿Cómo se lee eso? Latley. Madre, no, pero si quiero saber cómo se pronuncia. A ver. Que no me abre otra pestaña. Traductor. A ver. Latley. Ladle. Later, ok.
Y correr Bloodborne pirata a 60 FPS. En Play 4 se puede, pero como a 720 creo. En Play 5 si uno tiene el jailbreak sí lo puede correr bien. A 1080 60 FPS. Pero el jailbreak de Play 5 es viejísimo, madre. Y yo no lo tengo. No es nada raro que Cauldron Lake se llame así por la forma de caldera. Aún así, hay muchas historias misteriosas sobre el lago. Dicen que es un portal lúgubre al inframundo o hablan de una bruja que lo usaba de caldero. La leyenda cuenta que cuando un alguacil local obtuvo un amor no correspondido, acusó a la mujer en cuestión de haberlo embrujado. La ahogaron y el cucharón que dejó caer se convirtió en un árbol llamado Witch's Ladle. La mujer volvió para vengarse de los enemigos. Si no era bruja antes, lo era ahora. Mató al alguacil, lo ahogó en el lago, luego le arrancó el corazón y lo puso en una caja cerrada. Con esto lo invocaba desde el lago para que la vengara, o eso dice la leyenda. Me da mucha curiosidad de cómo lo van a conectar con el juego anterior. Esto es... Por aquí pasé. Estas son las huellas de... ¿Quién había dicho que era el mae? Tiré a David Barr, pero David Barr suena como un recurso fácil y me suena que dije alguien más. Un momento. ¿Están viendo lo que yo veo? Sí, dice David Barr, de verdad. Bueno, pues eso. La madre como que se da vuelta rapidísimo, weón. Madre, qué miedo, weón. Ay, con la vara está metida en la garganta, weón, con la linterna. Bueno, pero aquí están las huellas de David Barr, weón. Bueno, ahí atrás estaban. No parece que puedas. Es como se llama explorar mucho ahorita. Tengo plata para unas tenis, unas mambas, unas zapatillas. Voy a comprarme un pantalón, una sueta que ocupo, el Razer Hammer y de ahí en adelante puedo hacer lo que quiera y voy a ahorrar algo de plata. Ma, yo le diría que ahorres. Tipo, se está haciendo mucho loco, ma, y usted todavía no tiene la plata. Y créame que, bueno, es que no, usted no lo va a poner a pagar nada en su choza, ¿verdad? Me imagino. Mi tata podría prestarme plata también. Madre, si usted está breteando, pídale, a ver si le da, güey. A ver si no se le caga. En realidad sí tengo la plata. Uy, vea. Ah, mira, llegar a cena. ¿Dónde está el mae? No, aquí no. ¿Dónde se supone que está Alex? Did you get lost, Anderson? Perdón, mae, perdón, llegué aquí. Deputy Thornton. Lo siento. Yeah, that's me. Mulligan told me you were coming the other way. Now, this is the scene of the crime. We found him on the table. Now, we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Sí, está Body hinchado. is positioned on the table. Ritualistic. Desbloqueaste la primera imagen clave y colócala en el tablero del caso dentro del lugar mental. Permite que Sam vea las pistas activas. La imagen clave se puede seleccionar con X. Sí. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Coloca una imagen clave del tablero y empieza una nueva línea de investigación. Se encontró otro cadáver en el bosque cerca de Bright Falls. Coincide a la perfección. Averiguaré. Puta, si eso está vinculado a los asesinatos que vinimos a investigar. Aparece una pregunta nueva.
Investigar la escena del crimen consistente con asesinatos anteriores. Está por verse. No entiendo. Nada. Fue algo que dije hace un rato, Edward. Que yo dije que al principio cuando estaba usando este mayo, yo dije que era usted, básicamente. Step 1. Examine the corpse. Y ahora están diciendo que tiene pito light como usted, weón, tal y como puede ver. Consigue pistas del cadáver para que avance la investigación. El corazón está afuera. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Okay. Traumatismo torácico grave. Serán correas para inmovilizar. Corazón se encontró. Corazón. Ah, si no es, no me deja. Si no es, no me deja ponerla. Yo pensé que era como un puzzle, una hora así. Ah, no. Qué raro, pero si lo estaba poniendo bien. Sí coincide. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Las piezas resolvieron la pregunta abierta y desbloquearon la deducción. A medida que avanzas en la investigación se desbloquearán más preguntas y se actualizarán los objetivos. La víctima, él o los asesinos. El asesinato coincide con casos anteriores pero lo interrumpieron. Quizás esta vez haya más pistas. Es cierto, lo interrumpieron las dos, la pareja esa que estaba ahí. Que andaban en el sendero. Pero ¿quiénes interrumpieron esto? El capítulo sí estará bien. Es muchísimo más de lo normal, Jacobo. Eso se lo aseguro yo. Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Ah, no joda, en serio, le sacaron el corazón y usted cree que no murió aquí. Multiple people were here. Multiple killers? Los asesinos. Someone La was drinking hielera. beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a Lo camera? estaban grabando. Estaban grabando el puto asesinato, güey. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13... Nightingale era el que quería, el que estaba obsesionado con matar a Alan Wake en el primero. El que le disparó cuando estaba en la estación de radio, el que armó una balacera cuando estaba en la vara de como de camiones, digamos, como de casas robantes, no me acuerdo qué era. I haven't heard a word about him A la since. puta. Until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. A la puta, qué pichudo, man. No se parecen una mierda, eso sí, pero claro, fue hace 13 años, supuestamente dentro del mundo del juego que vino. Él o los asesinos. Ah, bueno. Visto por última vez. Aquí estaba, aquí arriba. La víctima no debió hablar de este tipo durante 13 años. Porque aparece ahora. ¿En dónde estuvo? Visto por última vez en Bright. Ah, fue la última vez que se le vio hace 13 años. Güey. Varios pares de huellas. Mesa salpicada de mucha sangre. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Varios asaltantes presentes. Escena confusa. Crimen pasional premeditado. Premeditado está. Para después. Ok. ¿Ocupo hablar con más gente entonces o cómo? Con este mae. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico.
Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Porque está, Certainly fits the pattern. este juego está ambientado en la actualidad, 2023, weón, qué loco. Probably something this town wants to forget. Ha pasado el mismo tiempo desde que salió el juego original hasta que salió este, eso está pichudo, weón. Yo me enfermo empedernido porque... Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Ok. Creo que lo que más que llegué en el Xbox 85, pero ya no he sacado la historia, sino yo también llevo 80 y pico, pero ya con todo terminado. Entonces que se lo está tomando en serio, weón. Nightingale tuvo un ataque de furia y el FBI lo despidió. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Y de la víctima Robert Nightingale, antiguo agente del FBI, estado mental cuestionable al momento de la desaparición. Premeditado o espontáneo. Esto me parece que es premeditado, pero a gritos. ¿Esto todavía no? Ahora, no sé por qué no me dejo. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why ¿Y here? cómo lo encontraron? Why now? ¿De dónde salió la víctima? Buena pregunta. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. La intuición, Saga descubre pistas nuevas cuando hace perfiles de personas de interés. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Ok, persona desaparecida. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there. Está en el lago también. Él también estaba ahí, es Alan Wake, ¿no? Out in the lake until he says otherwise. Está hablando de Alan Wake, Robert sí. Nightingale came from the lake before his murder. Percibo que Nightingale salió del lago, porque ahora, después de 13 años, ¿dónde estuvo? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. Desde el lago que no es un lago. Not allowed in the lake until he says otherwise. Los casos de puntos de interés rastrean objetos e información que Saga adquirió para seguir el proceso de recolección. Ah, la mierda. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? ¿Quién dejó esto? Zona de Bright Falls. ¿Qué dice eso? Zona de Cauldron Lake. Doesn't look right.
que ayudar. Y han escrito la nota, deja para inspirar a alguien. ¿De verdad son para mí? Quisiera encontrar el lugar panorámico de la cascada de Cauldron Lake. ¿Cuál es el actual antecedente? Este es el principal, ok. De momento estamos en de dónde salió la víctima. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Nos vamos para el lago. Creo que como la linterna no sirve de ni mierda si uno está así, tipo, normalmente alumbran un pichazo en los juegos. I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Es el único que es así de grande. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Me encanta el detalle de que caen como gotas y se ve como borroso aparte de la pantalla. Creo que son gotas o no sé si es como un bug o algo, pero parece que son gotas. Mira que algo. There's a piece of paper on the ground. También esto. Tracks. Barefoot. Pistas. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Estoy dando a leer lo que dice. Even if they knew it would be hard. ¿Qué? Es que no se entiende del todo bien lo que dice ahí. Ah, puta, bueno, lo agarro. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. Alan. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Dios mío, como se ve el pelo de la mae. ¿Qué putas este juego? You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Se pueden leer en el lugar mental. Okay. Voy a ver a dónde me lleva este mae para parar y poder ver esto. Ya de creerme Bellingham, ¿qué pasó? Básicamente la carta que se acaban de encontrar era para ellos y salió Alan donde la estaba escribiendo. Donde estaba escribiendo esta parte de la historia, digamos. ¿Cómo? Ajá. Estamos viendo la escena del crimen, parece, ¿no? Y el mae sigue escribiendo. El mae sigue en el lago. Hey,
El mae nunca se made fue. it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. A ver. Hay huellas. No se puede ir por I ese think lado he came tampoco. from the lake. But his tracks make no sense. Muchas cosas desconocidas, no tiene sentido. Hago las preguntas incorrectas. Salió del Cauldron Lake. Se enfría la pista, un camino sin salida. Huellas que salen debajo de una roca. Atravesé una piedra, no tiene sentido. Sentí que al leer estas palabras recibí un mensaje. Alguien jugaba con ellas. Entonces el asesino nos vigilaba. Adelante. Quiero leer el... Bueno, da igual. Ah, bueno, página del manuscrito está aquí. La víctima era de su propio equipo. Era el agente especial del FBI llamado Robert Nightingale, que había desaparecido hacía 13 años. Había desaparecido de la nada y justo lo asesinaron en un ritual sangriento y brutal el mismo día de su regreso. Y encima habían encontrado una página con muchas palabras. Era la primera que había aparecido, no la última. El primer paso hacia profundidades aterradoras. Verdades secretas temblaban más allá del umbral. La lectura de estas palabras, justo estas palabras, era como una especie de mensaje. Alguien sabía que estaban ahí. No sé qué hacían. Alguien jugaba con todo esto. Lo hicieron adrede. Como una invitación. ¿Por qué no aceptaron? La audacia, hueputa, pura de un misterio imposible que se les presentaba. Aunque supieran que terminaría todo mal. Ve, esta parte la escribió Alan, digamos. Hay otro perfil para este mae. La página. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. En su pecho. ¿Puedo hablarles? A ninguno. ¿Cómo hago para ver el que pusieron en el pecho entonces? Averiguar qué le pasó a Nightingale. No joda, en serio, bro. This mug always cheers me up. No es la peor madre. Está épico eso, solo es poner una parte del mapa. Esto es lugar mental, dice. Ah, mira, tiene algo escondido dentro de él. Se lo pongo aquí. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Ok. Investiga a fondo, debo llevar el cadáver al pueblo para examinarlo. Ok. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Sí, que rápido se hace la transición a esto, sí. Lo hicieron de pichazo. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. La I'll do it fiesta del myself. venado de Oh, nuevo. and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Ok. Ya ve el atajo. Thanks. Let's get the car. Drive to Bright Falls. and Bueno, talk to está these muy bueno. witnesses, the Ah, me Bookers. está gustando este puta juego. Right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good.
Está gustando mucho como el ambiente, la temática que le Seems están like a nice dando, town güey. so far. Murders aside. Pretty woods. Cute Y el lodge we got montón set de up here. lore que tiene también. Bueno, We un should go montón for de a hike lore, if ya we me get a entiende, como chance. los periódicos y Kinda eso. just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Uy, puta. Acá no hay nada. Ya sé que, ya decía, yo tenía que ver algo. A lunchbox again. Otra más. Who's leaving these out here? Estamos todos juntos en esto, héroe. Que tengas un día heroico. Más fragmentos de manuscrito. Se ve tan realista que parece cualquier bosque que usted puede ir y sonar. Y sonar tonto, porque es lo que me sorprende. Más es que se ve súper bien, weón. Tipo, mae, y lo que a mí me vuela la cabeza es el pelo de la mae. Tipo, ya más allá de las físicas del pelo. El pelo se ve súper bien, weón. A unos niveles de honor paranormal máximo, las misiones de honor son una brutalidad. Hay muchas misiones de honor, sí. Por dicha no es difícil llegar al honor máximo con Arthur. Con John sí que es un dolor. Porque con John es farmear, saludar gente. Pero con Arthur Can't sí es fit the bastante clues simple. all together yet. Heart removed, 50.000 polígonos en el tripod, pelo. Más tracks probablemente. leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a Mae, pero stuff atravesó media piedra usted, weón. And why take out his heart just to throw it away? to stuff in something for us to find. A mí las plantas, ¿qué es esto? ¿Qué le dije? ¿Cómo que todas las plantas no son así? Todas las plantas. ¿Qué? Deben brotar las plantas del juego, dice. Lo que es la nueva generación. Ese es el primer juego que de verdad se ve de nueva generación. Tipo, honestamente. El primero. Ya lleva haciendo hora. Comparadas a la del Red Dead. Pero el Red Dead salió hace 5 años y salió para un Play 4, weón. Toma en cuenta eso, weón. Red Dead salió para Play 4, para Xbox One. Weón. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Vámonos, ¿qué manejo yo? Ah, no manejo, pepicho. Hubiera estado loco que pusieran una secuencia de manejar otra vez. I can't get that manuscript page out of my head. I've never Se ve seen brutal, killers más el reach out so bosque. Vea cómo se ve el directly bosque, se ve súper bien. An weón. impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. before. I wasn't sure about taking a case Se ve so far from súper home, bien but este juego, man. I'm thrilled to be here for this mystery. Ojo a la ciudad. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Sí, se parece a la demo de Matrix, sí. The diner's Solo que la demo de wonderful. Matrix capaz es más Should keep the impresionante sheriff and por, our witnesses waiting. I smell por como tiene tanto, como tanta densidad de todo, digamos. El histórico Elderwood Palace de Palace Lodge de Bright Falls. El edificio se construyó como parte de uno de los primeros establecimientos en las afueras de Bright Falls.
Este lugar se alzó en 1898 y se usó de forma privada y pública a lo largo de los años y superó con valor el paso del tiempo. En el 2015 se desmontó de forma cuidadosa y fue reubicado al centro de Bright Falls, donde lo reconstruyeron con su gloria original leño a leño. El Elderwood Palace Lodge reabrió en Bright Falls en 2016 y desde ese momento sirve de forma fiel a sus clientes. ¿Y puedo entrar? ¿Puedo entrar? So sleepy. Just a few more days. No puedo hablar. ¿Será el asilo de locos? Care now. Porque actúan como si yo no existiera. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Y el que me habló ahí fue Casey, pero... Un montón de casos. Bueno, no son los casos viejos también. Ah, porque si tipo... El granulado de película se lo quité, ¿verdad? Si no es el granulado, hay un pichazo de ruido en pantalla, güey. Si no, el granulado está quitado. Hay un montón de ruido en pantalla por esta zona, güey. No le puedo hablar a nadie. How are you? Y no me deja hablarle, güey. Tío Tapio. Tapio es mae, es típico segundo nombre de Jacob. Y que vaya a ver lluvia cada rato, algo tiene que ver con la historia, seguro también. ¿Cómo era que se llamaban los de... los del primero? No me acuerdo el nombre. Era algo de Gods, ¿no? Una mierda así, creo. Asgardian Gods, una picha así. Asgardian no creo, pero... de seguro algo de eso tiene que ser. I need something to cut this. Acá todavía no puedo ir. Me da risa Angelo, ¿por qué? El símbolo este no era el que llevaban en el cuello. Dice que volvete como si chambeara 8 horas toda la semana. El mae con cuántos días va, ¿o qué? Ese mae no tiene señal, qué pecado.
Como 3 o 2. Y el hijo de puta hablando como si fuera más de 6 días por semana. Es una ciudad y no hay nadie. Welcome back, Anderson. ¿Cuál es la forma de hablar que tiene el mae? Don't know, don't care. Oh dear diner. Mae, pero ustedes a quién le hacen promoción, weón. And it is sweaty in these suits, isn't it? Charlene, are you as comfortable as I am? You don't think the amount of hot caffeinated beverages you downed has... Ah, literal no hay nadie, weón. ¿De qué se supone que le están haciendo promo? I'm in hell. Swamp ass city. Change of topic, please. A la cafetería hay que ir. A ver, seguirá estando la mae aquella, Rose era que se llamaba, ¿no? Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people... No hay nadie aquí sirviendo. Me gustaría ver si está Rose. But it's slowed down ever since Culver Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah. La rocola no funciona. Esa pobre máquina vieja ya no soporta más reproducir una y otra vez la misma canción. Me encanta Coconut como a todo mundo, pero también pero cambien de una vez. Me quiera donde en el 1 se iba toda la mierda. A las varas de PowerPoint. De PowerPoint. Sí, de PowerPoint. Teamwork makes the dream work. Copy. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Mierda, suena, ¿es la aspiradora esta? Mapa de Bright Falls, ok. Aquí era donde la señora le daba las llaves esas. Ocupa una llave. It won't open. Solo empleados aquí no se abre. No tiene RTX, no, weón. Bueno, en la versión de rendimiento, de calidad sí, pero en esta versión no. No, pero igual los espejos en ninguno tiene reflejos, ni siquiera en PC. Excuse me. Tipo, los reflejos que tiene igual son como opacos. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here.
I was down at the lake getting some details. Alan Wake desapareció aquí, sí. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. ¿Por qué la mae? ¿Por qué la mae la cayó? ¿Por qué la mae cayó al mae? El mae, la gente se ve súper bien. En general, todo el juego se ve súper bien. Down, Ed. You know how touchy these rural types can be. A ver. Perfiles de los Booker. Culto del The árbol. cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. ¿Sí? Eso fue lo que ya escuché. National Nightmare. Ah, la canción. Entonces tengo más casos. Los Bookers describen que varios atacantes tenían máscaras de venado. ¿Y dónde mierda va? En el perfil del asesino. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. No es un asesino serial, el grupo organizado que trabaja con un propósito de asesinatos rituales. Ok. Caso cerrado. The cult of the tree is behind these Ok. murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Exciting, dice el hijo de puta de meterse con un culto, está loca. La lonchera de Casey también no tengo que hacer todavía. Los casos antecedentes acumulan pistas sobre temas más generales y actuales. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Para detener un culto primero hay que entenderlo, su ideología, sus objetivos y sus miembros. Los culturistas usan máscaras de venado, grafiti triangular encontrado por el pueblo. Ese culto. Y esto también va acá, ¿no? ¿No? Objetivo del culto. ¿Quién está involucrado? ¿Dónde mierda va esto? Sí, va ahí, weón, no me joda. Psicología del culto. No muestran los rostros, trabajan ocultos. ¿Estará relacionado con la fiesta del venado? Ah, son varias a cada uno.
Estamos juntos en esto, héroe. ¿Qué quería decir? A ver. Ese es mi caso principal ahorita. Estoy todo loco. No sé si me metí una normal o una ranked. Tampoco si soy mid o AS o sub. Como que apagué el cerebro. Madre, buenísima. No se le vaya a cagar en toda la existencia ni nada, David Bar. We're getting some more new. No lo van a mandar a comer mierda ni nada. You can go ahead, Anderson. We'll be here. Aunque you can go ahead. ¿Qué tengo que hacer? Entrevistar a los testigos en la cafetería. Ah, les tengo que preguntar más. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Is it Rose? This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now. Yes. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh God. Saga Anderson. As I live. ¿Y de dónde la conoce? I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? Delante se ve. I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Se le va a morir la hija. ¿Cómo la madre? Tipo. Qué puta madre, me está empezando a confundir, juego de mierda, que bicho, madre. Mandaron render porque alguien se quedó AFK. Ah, bueno, se salvó entonces. Ok, esto, objetivo, ¿quién está involucrado? Símbolos del culto seriano, sí. Son indicadores sutiles de pertenencia a un grupo, pero este collar no tiene nada de sutil. ¿Será un indicador de orgullo? Es probable. Ir a la oficina del alguacil. Madre, qué raro estuvo lo que le dijo la madre esta. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Hoy, Everyone will be wearing one. Good to know. hoy se va a armar un despiche en ese festival, güey. All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff.
Hey, what do you know about that waitress Vamos from the cerrado diner? aquí. Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. La madre Rose quedó rara luego de que la madre... ¿Será que la bruja que ella sigue con Rose? Tipo, la sigue estando poseída por ella. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're Hola. ready to take my money. Sé que alguien de aquí se roba el papel higiénico. Siempre lo cuento y falta un rollo todos los días. Aquí los robos se castigan con severidad. Maldición en la oficina del alguacil. Un día de estos los agarraré con las manos en la masa. Y más vale que entiendan que los echaré. Son una gran vergüenza. ¿Qué clase de mente cuenta los rollos de papel higiénico? Me parece que tienes demasiado tiempo libre. No solo le roba el papel, tiene los huevos de responderle, weón. Diga a quién. They locked up an innocent man. No le puedo hablar. I swear I didn't do anything. A este mae, ¿qué le pasa? Weón? Este mae está loco. Vamos a ver. No. It's not opening. Cerrado acá, ok. Vale que no los molesta. Sir, some patience, please. Tomas café, prepara más. Es la tercera vez de esta semana que llego al turno de noche y no hay café en la máquina. Si bebes la última taza, prepara más café. Chet, odio decírtelo, pero debes tener un rostro en el que crezca barba si quieres usar el aceite que... ¿Sabes que la barba de Marco era demasiado suave para ser natural? ¿Qué marca usa Lucy? Supongo que los recordatorios sobre que no está permitido recibir paquetes personales en la comisaría no les importan a nadie. Desde ahora en adelante empezaré a anunciar a todo el mundo que llegue. A todo el mundo lo que llegue, perdón. Abrir correo ajeno es un delito federal, sí. Que sus compras impulsivas nocturnas ocupen una parte grande de los escritorios ofensa personal, sí que lo es. Quedan avisados. Agente Lightroom, llegó tu aceite para la barba. El computador de recepción es la dirección de email de la administración y la dirección de email de la administración no debe usarse para resolver disputas personales ni asuntos no oficiales de ningún tipo. Y recuerden lavar las tazas de café, administración. Dice que el evento anual que tanto esperan, el sábado de apoyo comunitario. No hay mucho aquí. Llenar el alguacil, me dieron un mapa de aquí, ¿para qué? Puta. Creo que me den un mapa justo de esta zona, güey. Agent? ¿Le puedo hablar? No puedo. As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Bueno, nos quedan enviando del FBI por acá. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help.
Did somebody call for a tour guide? Oh, wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's Voy a abrir why la puerta un toque. at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the sea Dale, buenas tardes. National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermal. Oh dear. Qué coleccionables más raros tiene este juego, man. So we share a Digamos, ward with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Como de una, man, que la luz está tan bien hecha, weón. Cerrado aquí. Collar de culto, para algo se va a usar ese collar, weón, qué pichu. No sé, weón. Lo que quiero es agarrar esto. No sé ni qué estoy agarrando. ¿Qué es esto? Parche de trauma. Ah, es una venda, ok. Recupera gran cantidad de vida. Baterías para recargar linterna y munición de pistola estándar. Okay. Me siento abrir la puerta rarísima, como que se acomoda súper raro por acá, no puedo ir. Ese sí que se abrió solo. Ese sí es cierto que no fui yo. Y curso de primeros auxilios. It doesn't budge. Qué oscuro que se ve toda esta parte, man. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows Tiene un signs of being pichazo aquí arriba. submerged in water post-mortem. It doesn't Y add luego up. de morir. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. There's ¿El qué? writing on here. En el corazón. Can't make it out. ¿Escribieron algo? Espera. Buena pregunta, saber cómo putas lo hicieron. Dejaron algo escrito en el corazón. Se lo ponen como un caso aparte. Asesinato en Cauldron Lake. Time to see what Nightingale's body can tell us. Algo importante sobre el cadáver. Listo, todo lo de aquí, literalmente. Causa de muerte. Escritura del ritual. Bueno, entonces te pongo una vez esto del corazón de una vez. Text is smudged. Tatuajes en el cuerpo y en el corazón. ¿En qué momento lo hicieron? No tiene sentido. Before removal. Causa de muerte. Las articulaciones hinchadas indican exposición al agua a largo plazo.
There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Pero ¿cómo le dejaron algo en el pecho, weón? Tipo, en lo que nos mostraron simplemente no daba tiempo. Hinchazón desconocida, tatuajes extraños en la piel y el corazón, una página dentro de la cavidad torácica, una página torácica, perdón. Causa de muerte es un traumatismo torácico, tiene algo insertado. Ok, a ver. Una página, o sea, vamos a ver algo de Alan Wake otra vez. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Tienen más, tienen un hichazo de páginas. Son las del Alan Wake 1, ¿no? No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. Madre, bro. He's coming. No weapon. Ma, hasta ahorita están saliendo los To get into the light. Están saliendo los subtítulos de hace rato, weón. Hasta ahorita. Trata de quedarte en unos para evitar que te detecten los enemigos, ok. Me rulié feo, buenos días. ¿Qué ha pasado? Ma, no estoy entendiendo. Pero, ajá. Toque de speech, lo de siempre con este juego. Está ahí. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. El refugio seguro se está hablando un poco de vida. Se abandona el refugio, atacas desde ahí. Desde allí, mientras estás en combate, no estará disponible durante un tiempo. Agarra la mierda. Qué bien que se ven las caras, weón, qué putas. Fin del capítulo, man, no estoy entendiendo ni dicho. De que nos conocíamos, o sea, toda la surquibanda, madre, qué sueños más raros tiene usted, weón.
Te lo estoy dejando porque no sé si hay algo acá. Tipo, literal desde el primer momento me sale lo de continuar, pero no sé si hay algo. Ah, parece que es solo la canción, ¿no? Y la animación está de la madre. Le saltaron. Parece que no era nada. Hay alguien en casa. Didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. La víctima era de su propio equipo, era el agente especial del FBI llamado Robert Nightingale que había desaparecido. Esto ya lo leí. Estaban enfrentándose. La sala de la autopsia era un desastre. Parecía que hubiera explotado una bomba. Nightingale buscaba a Saga, no la vio bajo la luz. Le pasó por el lado de forma torpe. Los poseídos no veían nada con la luz brillante. La luz les hacía daño. Lastimaba la oscuridad que llevaban dentro. Los dejaba vulnerables. Le dio un golpe al interruptor. Hace clic, quiero ver el chasqueador. Se apagaron las luces, pero hay alguien en casa. Hemingway te trajo aquí. Bruja, sal de mi casa, gritó Nightingale. Una ola de terror irrumpió dentro de la cabeza de Saga, la verdad espantosa. Nightingale no tenía corazón en el pecho, pero estaba ahí, asesinando un monstruo. El equilibrio del mundo se derrumbó, y ahora quedaste sin salida en el otro lado del espejo. Me está gustando mucho este juego. Son los de la guira de un compa. Se soñó que el mae le daba vuelta con una prima segunda de ella que ni compa ni conoce. Y se emputó a la mae y lo terminó o como. Descanse, Hancock, mae, va, descanse. Nos vemos, mae. Saga, sí, no, espérame, lo lee, weón. He was there too. Nightingale was, but wasn't a Taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job. He'd be inside, waiting for her. Mira, sí, y lo lee todo, man. Eso está muy pichudo. Eso me gusta mucho. Van a tener que estar leyendo yo todo. Eso fue lo que ya vi. Ok. Nightingale nos atacó. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. ¿Dónde se fue Nightingale? Sure. Se ponen las cosas estas. Hay que regresar a Cauldron Lake. En la solapa no sería fácil de encontrar una forma de entrar. Ok. Ay, el maestre. Bueno. Lo he hecho mierda. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. Y no, y el sheriff desapareció. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Bueno, las cosas estas. Hay que regresar a Cauldron Lake. En la solapa no sería fácil de encontrar una forma de entrar. Ok. There's no rational explanation to what we just saw. There's no rational explanation to what we just saw. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward.
Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. ¿De qué caso me dieron todo el árbol? Tenemos rituales para crear monstruos. Tengo una explicación para esto. ¿Cómo hacen esto? ¿Qué mierda pasa aquí? Los órganos del cadáver de la víctima cubierto con escrituras. ¿Esto dónde iría? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde mierda iría esto? En el ritual del culto. La escritura... No, a ver qué dice. Textos de todas las víctimas. Páginas del manuscrito encontradas en el interior. La escritura aquí es importante. Y este también, acá, ¿no? ¿No? Fue la única víctima que se convirtió en un monstruo. Qué casualidad que justo este mae. Me encanta esta vara de que sea así como de detectives. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Un poseído. Aquí hay unas pastillas. El inventario es literal el inventario de los Resident Evil. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Okay. Es que está muerto, tipo, y no tiene ni una herida de bala, o sea, tipo, no nos pueden acusar a nosotros de nada. Crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Well, yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right, Mulligan? No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. I knew that. ¿Cómo se le marca la mandíbula a este man? Todavía no puedo hacer nada, eso es para más adelante seguro. They're a fine pair. Una buena dupla. El dúo dinámico. Take it easy. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Vámonos. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. A medio FBI van a terminar mandando aquí. The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree.
but it's our best lead. ¿Qué se está escondiendo, weón? Mercedo won't roll over on the issues. Él dice, no sé, delante de esto. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. No, voy para allá, tipo, no encontré nada que ver acá. Tipo, capaz hay coleccionables así por aquí. Acá puedo entrar, por ejemplo. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Vámonos. Cauldron Lake de nuevo. Pensé que había sacado la llave, si lo que fue es que le di al círculo sin querer. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Más. Le mandaban cartas al mae, weón. En parte de historias de libros de Alan Wake. Retorno 2, El Corazón. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Great. This area is supposed to be close to the public. Y una moto así. Por aquí fue donde fuimos. Ok, estamos en el mismo lugar. Pensé que estábamos yo qué sé. Pensé que iba a ser un lugar distinto. ¿Dónde se supone que tengo que ir? Tengo que ir a la escena del crimen, ¿eso otra vez? Ah, mira, en la tienda general también parece que hay algo, pero ahí no llegué. Ok. Y si quiero me puedo ir. No, ok. Pensé que me iba a dejar, no sé por qué. Who of Vámonos. these pages knows what will happen? Because they're behind this? Or because they can see what's coming? Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Debe terminar siendo caso típico donde la madre se vuelve loca. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult
refers to themselves as a cult. In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Ojo, son. Hello, Saga Anderson. Are you Son los del anuncio. I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet Bueno, you. este es el del anuncio. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all I've got for the moment. Okay. Lástima que no le puedo preguntar nada como, no sé, específico. No estoy matando a nadie, me siento todo estúpido fallando todo, madre, pero ¿para qué se ponen a jugar en ese estado? Pero está en Ranked, ¿ok? Nota de mantenimiento, signos claros de manipulación. Habían redirigido la señal a un transmisor que no era nuestro. Lo arreglé para que llegue cualquier alerta, pero igual es muy inquietante. Redactaré un informe para el departamento de investigaciones. Dejo esto aquí por si no soy yo quien lo arregla la próxima vez. Si lees esto, busca signos de manipulación. Tal vez convenga usar revestimientos metálicos más seguros para proteger la carcasa y que estos mapaches no puedan tocarlos de nuevo. Steven Link, técnico jefe. Eso no nos lo menciona. Normal. ¿Y por qué no juega Ranked? Digo, nada más. Eso ya lo tenía, ¿no? Creo. Sí, no hay nada. ¿No les puedo preguntar? No, ok. Vámonos. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. En toda la picha, digamos, de me cagan. Eso es parte de la gracia, man. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Combustión espontánea. Eso no es lo que había dicho Mangel que le daba miedo. En fin, un grande. Ese árbol no estaba caído antes, ¿o sí?
Está todo inundado ahora acá. Drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Justo está el triángulo este, pero le puede hablar. ¿Qué sucederá una vez encontramos a Nightingale? Sobre cuestión del ritual. Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. We've seen this symbol before. Good eye. ¿Y es para este caso? Sí. Triángulo tallado en la mesa donde se encontró Nightingale. Símbolos acá. Firma, no sé qué. Doesn't look right. ¿Qué? Todo eso está donde va. Psicología del culto. La escritura objetivo del culto, ¿no? Aquí. ¿Dónde mierda va? Ahí, psicología. Las imágenes del culto suelen ser sutiles y solo las reconocen los miembros. En este caso, el uso de símbolos es llamativo y capta la atención. Revisar la escena del crimen, tengo que seguir revisando todavía. O sea que tiene que haber algo más acá. ¡Qué puta! Aquí hay otra. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything... Mierda, se corta el diálogo. Davante, Daniel pasó por aquí, voy por el camino correcto. Ok. No había comprado baño, ganamos. Buena, David. ¿Sí, a dónde mierda se supone que fue? Ah, no, aquí se van viendo más huellas. Parecen las varas de Death Stranding, weón. Cuando van saliendo los BTs, digamos. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? Buena pregunta. I can feel something. A presence. Mae, vea que me lo esperaba, pero me cago en toda su puta madre. Me lo puto esperaba, pero qué susto de mierda, weón.
La I solapa. know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Ok. Nightingale atravesó el árbol y fue a algún otro lugar. ¿A dónde se supone que estoy ahorita? Uy. El árbol es aquel, pero... ¿Tengo forma de llegar? No, ella no salía en el 1, Gabo. Es personaje nuevo, es una detective que le asignaron este caso. Haciéndose TP, claro. El Nightingale sí salía en el primero. Nightingale era el del FBI que quería matar a Alan. Eso ya lo había visto. Se ve algo ahí. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Puedes activar el potencial de linterna con R1. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Vea esto, esta hora me encanta más. Si uno, vea, sale todo el texto si uno lo quiere leer, pero también así. Eso está muy pichudo, man. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe. Like nothing could hurt her here. Lo del 1, man, se ve igual. Stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Ok, eso es todo lo que va a encontrar en la vara esta. ¿Cómo se verán los Max Payne? A saber, weón, que lo estoy jugando en Play y sin RTX ni nada, y solo esta captura, así vean. Me vuela la puta cabeza lo bien que se ve, weón. Esperando el susto, digo, es típico lugar donde meten un susto. Aquí ahorita va a salir otro susto, estoy seguro. ¿No? Me sorprende que no. Forma más sutil de decirme, hey, venga por aquí. Como se mueven los árboles con el viento. This is the witch's hut. Aquí es donde estuve, pero no había nada. Ya le digo yo, qué huevos investigar esto sola.
Voy a limpiar mis zapatos. Di límpialos, weón. Bueno, encontrar dónde están las varas, weón. Uy. Energía cargado de termos de café, caja de zapatos, balde y una copa y un cartel en la pared. Y en el armario otra página manuscrita. El manuscrito. ¿Qué armario? Hacer que funcionen las luces en la cabaña de la bruja. Oh, pero que aquí no hay ningún bombillo ni siquiera. ¿Cómo se supone que tengo que hacer que funcionen las luces, güey? De otro lado. Hay una luz justo aquí. Forsen, hola. Lunes 3 del 9. 3 de septiembre entiendo que es. O 9 de marzo, no sé cuál es. Se detectó actividad sospechosa. El jardinero creyó que vio movimiento en los arbustos. Se encontraron huellas en el área, pero el jardinero arruinó algunas. Nota mental, hay que entrenarlo. Martes 4 de septiembre. Sí, 4 de septiembre. Nada que informar. Algunos animales, todo normal. Miércoles 5 de septiembre. Hay cazadores de noche, furtivos. Escuché disparos. No eran los nuestros. Debo vigilar a esa gente. Podrían encontrarse con alguno que lo supere, puta. Se lo pitearon. El mae había puesto que estaba enfermo, ¿no? Me suena. Mae, me vuela la puta cabeza lo bien que se ve. Creo que es para otro caso, es esto. Una cantidad de suministros sobre la mesa. Y yo sé que pues desperdiciados. ¿Cuánto hace que están acá? Man, sí, lo vi que empezó a jugar Skyrim. Tipo, creo que le tiene como 2 mods nada más, pero sí. Ahí lo vi jugando esa vara, man. Lo vi ahora temprano, un ratillo. Puto Mangel, man, que bien que me cae. No hay nada más.
Skyrim Vanilla, casi que Vanilla. Creo que le tiene un Skybox diferente y poco más, mae. No pasa nada, ok. Cuando no leo es buenísimo. There's another box. Ay, puta madre. Pícaro, me lo pasó el ping. El mae tan cerca de mandarlo toda la mierda, güey. Recuerda que solo fue un mal día, no es toda tu vida. Pero si tienes un buen día, ignora todo esto. Ok. No sé en qué zona está. Oh, no, no, está arriba ahí también. Y otro coleccionador era lo único que había por acá, parece. No entiendo cómo tengo que restaurar la luz de la... de la cosa esta. En general es donde andaba. ¿Para acá arriba estaba la bruja o...? O no sé. Que decía algo de un fusible, pero no entiendo. A ver. En el armario otra página manuscrita. Algo brillaba adentro y había objetos. El fusible estaba en su lugar. Lo había encontrado en la basura del bosque. Ah, la gran remil puta. Y tengo que bajar y en la intersección es en la última. Ok. Creo que sé dónde está. Me suena haber visto el basurero donde puede que esté la cosa esa. La basura del bosque. Lo que no recuerdo fue dónde lo oí. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. This fuse is busted. Mae, se cortó el diálogo porque le di X por puro reflejo sin querer, weón. Eso era lo que ya había encontrado. This one looks good. People should really stop Sí. littering, though. Según yo iba a estar en otro lado, weón, pero bueno. Y ahora, ¿cómo hago que funcionen las luces? Tipo, ¿dónde lo pongo? Lo había jugado, terminé Half-Life, lo juego cuando era chico, pero solo el principio. Ma, es que lo regalaron, que dicha que ya lo puedo pasar, ma. Yo ese juego sí es cierto que lo dejé abandonado. Pero es que no pude, ma, no soporté. Ahí están las luces. Sí se lo gozo por lo que veo. No, ma, no me gustó. No es para mí. Termo de café. En la sala guardado puedes guardar el progreso. Making progress. Guardado rápido, guardado manual. ¿Qué putas? The image ¿Qué of the witch in putas the lugar? sign.
Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Ahora se la para el caudal de Lake. A ver. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Okay. Los bichitos chicos son bien rompepelotas. Que sí que, huevo. Que sí que. No, y hay unos que están como en el techo, que le tiran como una cosa y lo suben. Esos también son unos tocapelotas, güey. Ese me les gusta, joder, güey. Already got the answers to these. Es brillante, ofrece protección. Busca más lugares como este. Sí, son lugares para guardar. La página quiere decirme dónde encontrar el fusible. Debe estar en... Ok, eso ya. Ok. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. ¿Cómo es el ritual? Buenas tardes, Steifer. ¿Es un remake del 1 tal cual o tiene más contenido? Creo que es como... Sí, creo que es tal cual. O nada más es el 1 con mejores gráficos. Es una página que hablaba del ritual de The Witch's Ladle, así como fue Nightingale atravesó. Así fue como Nightingale atravesó la roca. Será la entrada a la solapa. ¿Por dónde va? Empezando el capítulo 2, ¿no? Honores en el corazón son parte del ritual. No, aquí no. Aquí. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Ok. Nightingale's heart Dale el corazón a la bruja. Where is it now? Todo desapareció. Y tengo otro perfil de este mae. Igual el mae había dicho que iba a estar en un lugar en la solapa, creo. Yo aún estoy en 2022, mae, lo siento, pero ya el tiempo pasa. A ver, ¿qué le queda? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Corazón, ¿en dónde está? Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Ma, yo justo estuve ahí, güey. No me joda. Güey, puta, vengo de lootear esa zona y me decís que está ahí ahora. The general store for the heart. Espere para guardar. Guardado manual. Steifer, ¿en qué capítulo es que tengo que hacer un guardado para poder sacar el platino? Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Al final.
Ya, pero yo no sé cuál es el final. ¿Sabe cuál capítulo es? Como para guardar ahí. ¿O es al puro final donde se hace el guardado? Puta susto me pegó el hijo de puta mierda esa. Ah, bueno. Aguanta. Aguanta en puta, weón. Los diamantes se consumen rápido, pero te otorgan menos vida. Son tanques, pero como ellos solos, weón. Némesis. Ojo, más campo. Madre, pero ¿qué es este pichazo de trofeos que me están dando, weón? Ya nada, empiezan a dar juegos de Navidad, tiene razón. Una escopetilla. ¿Qué dice? Pregúntele a la dama Fortuna en el mostrador. A la dama Fortuna. ¿Los van a dar todo diciembre o solo los dan en Navidad ahora? No olvidar actualizar el código. Geomancy y bola de cristal. Intérprete de sueños 202 555 137, ¿será? Pero literal le dicen, este es el final, quiero continuar o no. Y usted ve. Ah, ok, está bien, perfecto. Sí, no, él tiene trofeos perdibles, pero solo si uno no hace un save antes, digamos. Por todos los códigos a lo estúpido. Quiero ver la lógica que tiene esto. 705, 703. Pero no entiendo dónde está. De 5 a 13 hay. ¿Cuánto? Hay 8, ¿no? 5, 13 hay 8. De 13 a 17 hay 4. 17 a 23 hay 5. No, hay 6. No sé cuál es, no sé si sigue un patrón. Creo que no sigue un patrón. Ahí no sabe. Le pregunté a Mr. Fortuna, dice. El que ayude Perma. Es que no suena como un patrón, weón. No, tipo, no hay nada que ver. Y si es 777 como Vegeta, más lo voy a probar, ojalá y sea. Ojalá y sea 777 como Vegeta. 7. No va a ser, pero ojalá. Nada, que bajón. Que chopicha, que no es, madre, no, injugable esta mierda. Injugable esta mierda de juego a partir de ahora. A la dama fortuna, yo entiendo que dama fortuna es esto, tipo. Dama fortuna tiene que ser el boleto de lotería, güey. Pero tiene como 1000 números. Ah, ya vi, 05, 13, 17, 23 es 739, ¿no? 739, me imagino. Esa. Está perfecto. El GOTY es de Gollum, completamente. En ranuras rápidas de alimentar también puedes hacerlo. A ver. Uy.
Mano, pero es que me pone el botón para el inventario y me metía todo menos el puta inventario. Pero no era... Qué cosa más lamentable, creo que me terminé metiendo hasta la mierda del caso. Creo que voy a usar... A ver, ranura rápida, me lo voy a poner en la flecha abajo para curarme. Y de momento lo voy a dejar así. Vaya, ya casi le explico. O sea, en la tienda general, ya vemos esa carta. Vea, David Bar, no es muy complicado. Ahí dice pregúntale a Dama Fortuna, ¿verdad? Entonces usted viene aquí. Bueno, ya no puedo ver el caso. En los boletos de la lotería estaba 05, 13, 17, 23, creo que eran. Y los códigos que habían justo aquí era 7 y luego los números que le acabo de decir, es decir, 05, 13, 17, 23. Y el número que seguía era 39. Entonces 739. Básicamente eso. Y ahí está el corazón. Espere, antes de agarrarlo. Esto y... Voy a hacer que entendí para no darle mente, madre. Para usted sí que es subnormal. Antes de agarrar el corazón, esto. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Sí, Gabo, le metieron clasificación a gestos y a modos de juego, pero se lo van a quitar. Pues lo pusieron en Twitter que a partir de la actualización del 3 de diciembre lo van a quitar porque no tuvieron los resultados que ellos esperaban. Es que silenciaban, muteaban, bueno, muteaban, no, censuraban emotes, como que hacían lo mismo con modos de juego, era una vara rara. La hora rompió en el lado opuesto del espejo. Ahora son legibles. No, palabras del corazón aquí arriba, vean. Sounds literary. But what does it mean? La hora rompió en el lado opuesto del espejo. Te traje el corazón, bruja, muéstrame el terror. El corazón está en algún lugar de la tienda general, eso ya lo encontré. Pero más huevón es Andreu, sí, que sigue jugando roleplay. Llévate el corazón, estúpida. A ver. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Va a salir un hijo de putas que lo estoy viendo, man. Por aquí fue donde se tiró el venado, ¿no? Ah, no, pero por aquí sale normal. Esto ya lo había looteado yo. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Sí, voy a hacer un guardado rápido ya que sé. Lo probé en modo calidad, más sí, pero no noto ninguna diferencia visual que valga la pena, digamos. Tipo,
Pa' como se ve, prefiero jugarlo en modo rendimiento y me va mejor. Si hay bichos de estos no los veo. Ya no desaparecen, qué loco. Son tanques como ellos solos, los hijos de puta, eso sí. Dispare. Hue puta que se aguantan balas, weón. Tienes una flash, no tengo todavía. Para empujar cuerpo a cuerpo. Ah, ok. Acá está el letrero. Igni. No se puede, Gabo. No es de Witcher esto. Después de Van Screen. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! No tienen señal ya. Do you read me? Fuck. Bueno, otra desaparecida más a la lista. ¿No que acaba de pasar ese árbol? Logan? Uy, lo que le dijo Rose. Where are you? Lo que le dijo Rose de que la hija se le iba a... De que la hija se le iba a ahogar. O de que se le había ahogado, más bien. What was that? Despude. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. The rider went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence. Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please. Stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. Madre, veo esto según yo para entender más y termino mamando, weón.
No sé. Según yo, para entender más de la historia, ma, y termino más confundido. Alan, güey. Si usted está mamando, imagínese cómo estoy yo. Esa música, weón, que va a empezar el Ragnarok, o qué puta, weón, que sienten. He's here. Nightingale. El símbolo. Está bien, Kratos. Tienen que ir en un lugar oscuro. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels, from the Dark City, into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The writer's cult waited for him there. The cult of the word. Occultists lean close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake. ¿Por qué se caía la luz? Es que se acerca un avión un par de diferentes similares. Ustedes vieron el emote que se llama Yo. ¿Vieron ese? El que es como el Yo, pero con varias O's. Pero antes de ir por ahí, ¿hay algo más aquí? Esto mismo, ya decía yo que había otro camino. ¿No hay otra paginilla, una vara así? Me representa. Hijo de puta Gabo. Ok, no había ni mierda. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Ese es Aranguay, ¿no? El que está hablando. Y bien hechas al agua, weón. Uy, que hay algo. Nightingale's badge. Del badge del FBI. Las cosas de Nightingale están acá. ¿No viste nada del juego? No. Nada, man. Tipo, lo más que llegué a ver fue la zona inicial. Bueno, la zona inicial, la zona que era como de la ciudad, pero la vi en un benchmark. Tipo, de temas de historia o de varas así, man. No he visto nada. Absolutamente nada, man. Me ha sonado por ese lado.
Y salen los créditos, diría mi papá. Otra vez este lugar, güey. Las transiciones están súper bien hechas, güey. ¿Para qué mencioné God of War Ragnarok? Me pusieron otra de estas mierdas. A la puta. Pero hijo de puta, se hace TP. Debo irme, pero ¿para dónde? ¿A dónde me voy? Me cagué con ese jumpscare de mierda. ¿Ya? ¡Ay, hijo de puta, carepicha! ¿Qué haces aquí? Pero madre, se le olvidó, madre, como que, madre, no, los dos escopetazos que le pegué, ¿qué? Ah, le tenía que dar otra vez con la mierda esta. ¿Pero le puedo disparar o no? Me he hecho una picha así. Porque no tengo son pilas, man. Aguanta más escopetazos que Rick en el juego de Walking Dead. Bueno, ya tengo pilas, olvídense. Qué estúpido lo del juego de Walking Dead. Man, me gustaría jugarlo solo por lo mierda que es, pero no voy a pagar $50 por ese juego. Si estuviera $10 lo compro. Pero 50 no pago por jugar esa estupidez. ¿Cómo que 50? Si no me equivoco, está a $50. O si no, está a 70. Una cosa así. No sé cuánto está, honestamente. Puta madre. Puta, que no me sé los controles. Espera, ¿dónde está? Man, no lo veo. Ah, ya lo vi, hola. Ah, bueno. No estaba en free. Bueno, también, sí, eso es cierto. Pero tremendo hijo de la remil puta. Man, es que vieras que no veo juego, tipo, no es tema de esquivar o no, es que no veo. Ay, pero le di a esquivar. Espérame. Hombre de ley. Como si no lo hubiera jugado 3 veces ya. Madre, ya ahorita sale en 2 meses nada más. Sale rápido. Véalo. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The Dark Presence.
Ahí fue donde salió el Nightingale. Thanks. Got it. Es Alan. Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm Tiene mi down. cara. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Hijos de puta. Qué hijos de puta. Empezó de Wild de nuevo, no, gracias. Esta madre del nuevo remake es. Aquí la vara está en que ya es tarde, man, esa es la picha. Y yo mañana, bueno, mañana puedo hacer directo, pero en la noche, man. Pura noche, estamos hablando de 10:30 por ahí. $10 por el siguiente capítulo, ¿no? Si me va el éxito, siga otro. Man, me voy a levantar hecho una picha. Ay, qué picha. O sea que... Dentro de la solapa. Anders, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Me sorprende que Alan no mencione nada de... Alex Casey? Ahí está. Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. Salió de la historia como... Bit of a hike to the car, Wake. Just get your bearings, then we'll head out. Tus pertenencias, man. Acaba de spawnear aquí. ¿Qué pertenencias ni qué mierda va a tener? Take your time, but you should know these woods aren't the safest. Yeah. Should look around. It's getting dark. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. Ma, y si no hablan al mismo tiempo. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. La cara con la que We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Ok. Y con gusto tiene zapatos, sí, literal, güey. David Barr, no sé si lo de salir de la historia es cierto o no. Ahora, lo que yo entiendo es que, tipo, bueno, lo que yo entiendo, lo que han dicho es que este man, tipo, que casualmente tiene el mismo nombre de una novela de Alan Wake, de un detective igual, y muchas veces le mandaban cartas con fragmentos de la novela de Alan, de asesinatos o cosas así, le mandaban cartas a la casa. Y crossover épico.
Esperé que me mandaron un mensaje de algo de un grupo de la U. Ay, ma, es una mierda de investigación. Qué hijo de puta picha. ¿Él es Alan o es un personaje? El de la derecha, es Alan Wake. El de la izquierda es sí, Alex Casey. O al menos pasó algo que se le entienda. Ma, es que no me puedo poner aquí a explicar, weón. Es John Wick. No puedo subir por acá. No me explique, no vale la pena. Le hablaba a Jacobo, no a usted. Represivo. Pero está medio. Está desde un despiche la historia. Vea, por aquí. Ah, la mierda. Ah, bueno. Ah, bueno, mamapichas. Y por eso no quiere que le explique, no joda. Nos vemos, History. Buenas noches, man. Por aquí no fue donde pasé con Nightingale por el principio. Ah, pero no les puedo hablar. Espera un momento. Y no les puedo hablar. Investiga el área que estaba inundada. Ah, toda esta parte estaba inundada antes, weón. Y no me quedé en cuenta de eso. Tengo que encontrar más refugios también. De por aquí entiendo yo que también fue donde salió el Nightingale este de mierda. Vea más de estos. Más de las mierdas estas. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? No, suave, man, no estaba atento. Ok. Ahí está, reserva secreta. Te estaba mamando, man, cuando me pusieron el código. Más espacio, perfecto. ¿Qué es esto? Recuerda que se parecen a nosotros, pero no lo son como animales. Nuestra misión es cazarlos y destriparlos. Ah, bueno. Si viene tsunami. Porque no le van un balazo y ya, David Bart, porque hay gente que sí piensa, no como usted, que todo, madre, que tiene que meterle un pichazo cuando algo se roba en vez de pensar en cómo abrirlo sin despicharlo todo. Digo, nada más. ¿Qué es lo del corazón? Caso cerrado ya. Goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Mata a Nightingale, no tuve otra opción. La inundación estaba cerca de Cauldron. Puta, la inundación cerca de Cauldron Lake había mermado. Nada de esto tiene sentido lógico. Encontramos a Alan Wake, escritor que desapareció hace 13 años, a la orilla del lago. Esperamos que aporte algún dato importante. Sí, bueno, no creo yo. Está más tocado de la jupa, weón. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Okay. Una nota que invita a los cultistas a deshumanizar a las víctimas. ¿Qué otro caso más? El culto del árbol. Notas, esto entiendo que será de psicología.
Figuras, símbolos aquí. Es piche, me gusta mucho el concepto este. Pero vean, güey, que esos fueron muchos años escribiendo. Lo bueno es que ya tenía un bloque creativo en el 1. O sea, al menos el Maddy salió del bloque creativo. No sé a qué costo, pero pues eso. ¿Y la esposa del Maddy se dice algo? ¿O la esposa sí moría en el 1? Porque eso no me acuerdo yo. Yo sí pienso ya después que le meto el vergazo. No, hacer así no se puede, güey. Cuando no tiene abrelatas le mete un botazo a la lata. Ay, güey, puta, sí. Lo peor es que sí va a disparar haciendo eso. ¿A dónde agarran al maestro por acá? Ay, si me dicen eso por algo es más, pero los otros más se quedaron atrás. No me toca las bolas que hay animales. Espérame. No me joda que también animales. Descanse, Gabo, nos vemos, man. Vení. A la mierda, olvídese. Pero, man, ¿ya le puedo disparar o no? Man, pero no tengo balas. Acérquese. Vení. Pero no tan rápido. Tan rápido ya no me cuadra. Ole. Even the animals are turning into monsters. No es usar refugios seguros para ocultarte de los enemigos y curarte en combate. A ver. Bueno, esto me cura la vida entera, güey. Me lo voy a mandar. Si no, porque no me cura el resto de esto. Y ya sé, al menos voy a todo. Era con arco. Jacobo más, el Red Dead le está dejando trauma, sépalo. ¿Para qué puedo subir igual? Para ir a guardar. Pero aquí estaba lo de la bruja, si no me equivoco. Por escribir es una bandida, tocó la torre. ¿Qué? Si no tienen abrelatas en la casa, pero sí un arma. Es lo más normal en Estados Unidos, güey. Tener un arma, me refiero, no un abrelatas. Tengo que hacer. Investigar pero la zona que no está inundada. Ah, por aquí abajo, ¿no? Por aquí abajo había una parte que antes estaba inundada, creo. En efecto, esta zona toda estaba inundada antes. Creo que después de estar en mala racha, not bad. Bien ahí, Tamalín. ¿Ranked de qué? ¿De Rainbow? Vea, por aquí tiene que haber otra. Ahí está. 9 suministros. Miré cómo se movía el agua, la luz de la luna danzaba sobre las olas pequeñas, un pelotón de luz brillante en marcha, sola y helada. Me abracé a mí misma y suspiré, pensé en él. Luego la superficie del lago se calmó y como una sorpresa espectral allí estaba su rostro. Me sonreía reflejado en el agua. Miré hacia arriba y no podía creer que era cierto, pero era real, estaba allí, mi amor, mi salvador, mi escritor. ¿Qué? Le subió a platino, qué ratón, weón.
Quedan varios todavía. Puta, por aquí no puedo. Aunque zona más grande, ¿no, weón? Toda esta mierda se supone que estaba inundada, pero tipo. Okay. Voy a dejar ahí de momento a ver si encuentro más armas, más munición sobre todo. De verdad los hubiera matado, me incomodó un pichazo estarlos escuchando, man. Otra página. Ganamos como 5 seguidas y subimos simultáneamente. Mi y ahora y yo a platino. Que culió los par de hijueputas. Invitados, mira mi mate, gracias por la caminata hermosa. Pati, viene desde Nueva York y amé cada momento del viaje. Lauri y Bob, estos caminos tuvieron días mejores. Kev, tiene buenos paisajes. Señor Lockhart, puedo sugerir que agreguen paradas para descansar. Qué pecado ese madre. Es que sí, que no hacer cuando acampas. Desde mi patio guardabosques, hacer senderismo y disfrutar el paisaje. No talar árboles, dejar tu basura tirada, hacer demasiado ruido ni causar molestias, encender hogueras en el bosque. Ah, bueno. El culto del árbol. Children in Bright Falls all grew up hearing stories about the cult of the tree. Feral maniacs living in the woods. Satanists chanting, "We watch in the night," as they perform blood sacrifices in the forests. Or things not quite human lurking in the dark. There were many versions of the story, but they all shared one important element: danger in the dark, in the woods. Somewhere among all the urban legends lay a secret truth. Estuvo cerca de decir Among The Us. real identity of the cultists prowling in the woods. Real faces hid behind the masks. Real hands held the knives. Real people fulfilling a grim purpose. The forest was not safe. People were right to keep their children away from the trees. No que me estás spameando de motos, me ganó la partida. Qué manco. Escuché Bright Falls, no, Bright Falls. ¿Qué mierda sonó? Porque suena como el inicio de sesión de Xbox, suena piche así. Or a riddle. Un Reminds me of the acertijo. nursery rhymes I read to Logan when she was little. Una mamá cuervo sentada en el nido protege a las crías mucho se esfuerza para defender la casa de la bestia que está muy hambrienta, pero solo una heroína bravia puede salvar el día. No tengo nada para usar aquí, ¿no? Tipo, ocupo conseguir como... Mae, que me acabo de cagar, ya vi que era lo que sonó, weón. Se desconectó el Bluetooth del parlante de la sala con la Alexa de mi mamá y se volvió a conectar, weón. Se me salió la mierda donde sonó la mierda de que se reconectó, weón. Me cago en la puta. Me cago en todo, weón. Qué susto. Por jugar juegos del diablo, si no, yo me tuve que haber ido, más. Yo me tuve que haber ido.
Aunque no me llega a sonar eso en la sala, mae, y tengo, me tengo que ir a cambiar y todo, seguro. Mae, ¿no ocupo algo para hacer esto? Entiendo que sí, ¿no? Me ponen como si ocupara usar algo aquí. El corazón está nada que ver. Pero no veo como una tiza ni nada así por acá. Que puedo usar, digamos. Los más estos siguen acá abajo. No, no, nada más suena, Hazard. Tipo, no dice nada, nada más suena. Ocupo una llave acá también. Nada más hace un sonidillo, todo mierdero, weón. Estación Witchfinders. Más los lugares del crimen. An overlap of the dark place needed a push from both directions to manifest itself. Reality in our world eroded by repeated dark lore tied to a location. And a counterpoint, a work of art, a horror narrative crafted in the depths of the dark place, connecting to the story on the other side to reach out through the weakened veil. A story of a lawman whose heart was cut out of his chest. Two corrupt men killed by their own twisted ambition. A haunted old woman drowned in a bathtub. Twisted reflections on the other side of the mirror. Arcs stabbing through realities, amplifying the influence of the dark place. These elements working in conjunction made a trickle that became a torrent, a wormhole, a vortex, and the art, the map, became the nightmare territory where the dark place encroached on our reality, a blanket over it, where they all overlapped, causing reality to twist and loop like a bad dream, remolding anything and anyone within its dark horror design. Hey, creo. El sol que me pegó la Wii un día de estos, íbamos a dormir, estaba bien cansada, llegué y me dice como si nada. Había una sombra en el balcón y estábamos en quinto piso y luego se duerme tan tranquila. ¿Usted sabe lo que lo que me pasó a mí un día con Jime? Esto fue hace capaz año y medio o más. Y todavía me acuerdo, tipo, ese día yo me quedé a dormir a donde Jime y en ese momento yo tenía un horario muy roto, es decir, yo me iba a dormir a las 6 de la mañana. Jime no, Jime se dormía temprano, entre comillas. Póngale que eran como las 2 de la mañana por ahí y Jime ya se había dormido. Y yo estaba en la computadora de Jime. Jime no se había ni siquiera mudado en ese entonces, Y, tipo, en un toque yo me levanto. Yo me levanto para ir a la cocina, vuelvo a ver a Jime y está así. Con los ojos así, abiertos. La volví a ver, lo cerró y no pasó nada más. Se siguió dormida como si nada. A día de hoy sigo cagado porque yo me fui a la cocina, y yo no quería volver al cuarto. Y luego le pregunté. Y me dice, sí, yo lo hice a propósito, pero me dormí antes de poder decirle. Porque Jime es famosa porque se duerme de la nada. Jime cae dormida, pero en cualquier puto momento. Entonces me quiso trolear y luego cuando me quiso decir, ya se había dormido. Pero no, yo me cagué. Pero como pocas putas veces me he cagado. Que a mí normalmente cuesta que algo me asuste, digamos. Tipo, me pego el brinco y tal, pero hasta ahí. Pero ese día yo me cagué. Yo ese día no quería volver al cuarto. Me quedé en la sala y estaba con Fiona, la perra de Jime, y con los gatos. Y me quedé ahí en la sala y no quería volver al cuarto, no quería volver a entrar. No me daba la gana, no podía, no quería. Al chile estuve como hora y media allá afuera
Mae, comí todo allá afuera. Tenía un video que había buscado y todo para comer. Y al final no lo vi porque me cagué. Y lo ahorcan o lo asfixian o no sé. Mae, no, al chile se lo juro que me cagué feo, güey. Me cagué feo y todavía me acuerdo. Porque, mae, es que ni siquiera me estaba viendo a mí. Y la ve caminando en el techo. Se imagina. Tipo, es que estaba como acostada y así con los ojos abiertos, nada más, tan tranquila. Tan tranquila, mae, y se la peló y se fue a dormir otra vez. Y yo me llevé el susto de mi puta vida, weón, esa noche. Qué puto susto, weón. Me cago en todo, weón. Está claro que triunfarás, si no, no serás protagonista. Si no, serías protagonista, obvio. Ah, bueno. Esa misma noche he visto un TikTok que me cago en feo y luego me sale con esa madre, voy a buscarlo. Bueno, yo creo que esa es la vez que al chile alguien me ha cagado más. Tipo, no logro imaginarme otra vez en la que he pasado tanto miedo como esa puta noche, weón. Y lo peor, es que yo no le voy a decir ni picha. Tipo, yo no le iba a levantar. Luego de que pasara eso, yo no le iba a decir ni mierda, weón. Está loco, digamos. 21 de julio, perdón. Consejo del día: si estás haciendo senderismo y recibes la llamada de la naturaleza, comprueba la dirección del viento antes de responder. Observaciones: unos excursionistas han arrancado ramas de unos árboles junto al lago para hacer fuego. A pesar de que está prohibido, intenté reparar los daños y mojé la zona. Tendré que buscar a los posibles autores y quizá poner más señales de advertencia. También encontré unas huellas que no logré identificar, eran bastante grandes, un glotón tal vez, o solo huellas medio borradas. En cualquier caso, su movimiento seguía patrones erráticos. Tal vez se trate de un animal enfermo, intentaré estar alerta. Ese era el Nightingale, ese. 24 de julio igual. Poema del día. El sol mientras duerme desconoce las penas de los hombres que se revuelven, se preocupan y angustian, y desean disfrutar de su plácido sueño. Observación: recogí la basura que dejaron los turistas, a pesar de que las instrucciones que hay por todos lados. La gente es lo peor. 25 de julio. Pensamiento del día. Cualquier pino majestuoso fue antes una bellota pequeña. Observaciones: mucha vegetación nueva en el área. Algunos de los retoños que planté van muy bien. El tiempo lluvioso le hace bien a las plantas. Es una maravilla lo que puede hacer una buena noche de sueño y una taza de té caliente. A mí me enseñó si pego el grito de mi vida. Yo nunca he sido de gritar cuando me asusten, pero al chile que... Tipo, no puedo ni escribir lo que yo sentí, tipo el sentimiento, la sensación de qué putas. Tipo, no, y yo dije, no, ya está. Ya, no solo hasta aquí llegué, porque tipo, ya está poseída, ya listo hasta aquí. Tipo, no, Yo inicié Metal Gear Solid 2, disfrútalo, Andrew, es un juegazo, Yo no asusto grito por insulto. No, yo cuesta tipo, depende. Si es como un screamer, si es como puta, o lo que sea. O nada más el brinco, pero está ahí. ¿Qué fue lo que más lo ha asustado, Tamalín? Dos, 5, 4, 7. Doctor Eugene Campbell. Rimas infantiles. Recibí tu opinión positiva sobre mi propuesta de proyecto. Gracias, no necesito recordarte de mi conocimiento académico y todo el tiempo adicional que invertí en mitología, folclore y escritura y aportarán la credibilidad necesaria para el proyecto, tanto en cuestión de liderazgo como en la creación de materiales de pruebas, ¿no? Doctores Marmot. Como acordamos, esta es una actualización de los primeros experimentos. Los artículos empleados fueron animales de plástico, osos de peluche, autos de juguete y muñecos. La hipótesis es que la iconografía de los artículos puede ser beneficiosa para los propósitos del experimento. Resultado de los ensayos: negativo. Seguiré los experimentos con artículos y entornos más avanzados. No es necesaria ninguna respuesta de su parte. Okay.
Este es el TikTok que Esta calma historia que voy a a contar Hazard. es muy en serio. Mae, 4 minutos. ¿Vale la pena? Me mueve contarla, güey, porque me regresa el terror. Pero fue muy real. Y va. Yo estaba acostado, tenía a la chica recargada en mi pecho. Te juro que hasta me acuerdo que estábamos viendo Avatar, la leyenda de Aang. Que todo fue tan preciso. Yo tenía una perrita muy hermosa, mi querida Luna, una perrita pastor alemán, que ella nos podía ver a través de un ventanal de piso muy grande. Ella estaba tranquilita. A las 4 de la tarde, hermano. Lo paranormal en serio no conoce horarios. Cuando pasa. Las 4 de la tarde. Uy, Estamos perdón. viendo la tele. Me aprieta ahí el pecho, la camisa me la aprieta. Yo, ¿qué onda? Y me empieza a dar manotazos, pero histérica. Le veo una cara de terror, Philip, que contadas veces en mi vida le he visto a alguien tanto miedo en los ojos. La veo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y volteó a la entrada de mi cuarto, al lado de la tele. Ahí como una criatura de la cintura para arriba. No tenía piernas. Todo forrado de pelaje. Una cabeza de perro, de lobo así alargada. Así jadeando a pecho tierra. Me la quedo viendo, te juro. Divagué segundos, dije, no mames, es una broma, es un muñeco. Mi perra voltea y empieza a darse cabezazos ella contra el vidrio, queriéndolo romper, ladrando, salivando. O sea, mi perra quería a toda costa entrar, güey. La cosa esa que vemos en el piso, como soldado, y empieza a avanzar, ¿no? La chava empezó a romper los pies, me agarró del cabello, de las barbas, me jaló la ropa. Yo también no soy valiente, o sea, la estaba apretando, gritando, llorando. O sea, empecé a gritar, ¡ayuda, ayuda! A ver si un vecino algo, güey. La cosa se mete debajo de la cama y todavía la escuchamos unos cuantos minutos así. Y mi perra todavía insistiendo en romper el vidrio. Mi perra se lastimó queriendo entrar. Entonces estamos todos nerviosos, los celulares en el tocador, tenías que bajarte de la cama para alcanzar los teléfonos. Y no eran teléfonos como los de hoy en día. 2009 te estoy hablando que era el Nokia, uno negro con rojo, que era un ladrillo. O sea, todo mal. Ella me empieza a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo, no sé. Y luego me dice, no tenía piernas. Y empiezo a ver que en efecto vimos lo mismo. O sea, no estábamos alucinando. Mi hermano, no teníamos chévere, no nos habíamos drogado, no habíamos visto películas de miedo, no era de noche. Eran las 4 de la tarde y estamos viendo una caricatura de niños. ¿Sabes? Pasan 20 minutos en los que estamos osollando apretados y ya llevo rato que no escucho la cosa, ¿no? Mi perra nada más ya no está enojada, ya está como que trucha. La veo por la ventana. O sea, es que me voy a asomar. Si no te asomes. Digo, es que no podemos quedarnos aquí en la cama toda la vida. Digo, o sea, algo va a pasar. Y le dije, me acuerdo que le dije, Philip, si me agrede, o sea, si yo me agacho y me agarra o algo, corre. No, le dije, corres, te sales de la casa y pides ayuda, me traes a la policía, no sé. Le dije, pero te largas. No, por favor, que no, que me agacho. Levanto el cubrebocas, lo quito. Una caja de zapatos, pelusa. No estaba. ¿Qué fue lo que vimos? Empezaba a culiar. No mames, ¿qué fue? No puedo dormir más de un mes ahí, güey. Me iba que me quedaba con un hermano, en el sillón de mi papá, o sea, no podía dormir ahí. Dije, si salió de día, güey. Nunca supe qué fue exactamente. Sí, hay unas pistas por ahí, luego se relacionó con otros acontecimientos de mi vida. Yo te puedo garantizar que lo que me apareció era un demonio. Vagamente y vulgarmente, físicamente, pues parecía un hombre lobo, o sea, tenía torso de hombre y cabeza de perro. Pero nunca supe qué fue. ¿Cómo se materializan, Philip? ¿Cómo los puedes ver como te estoy viendo a ti? O sea, ¿cómo los puedes escuchar? Fíjate, esta historia te lo juro, hermano. Chécate todo mi registro si quieres, sirve que me das vistas. No la cuento. Esta historia yo no la cuento. De entrada porque sí me enervo de nuevo de solo recordarlo. Estamos en mis... Quite, me metí en otra mierda, ya. Mae, que es fichi, imagínense que no se le metan un hombre lobo debajo de la cama, güey. Yo siento que la gente llama a eso ¿el qué? Porque de la nada pasan esas cosas, mae. No sé si llaman, no sé si tipo... Siento que sí más hay veces que pasan cosas raras y yo estaba más allá de lo que sea. Tipo, hay gente que hoy se lo busca, pero yo qué sé. Una vez cuando era niño había un mae que estaba obsesionado con mi mamá. Mi mamá le puso medidas cautelarias para que no se acercara. O sea, la mierda, tipo, le puso una... Por medio de un juez, digamos, no me acuerdo el nombre, la carta de alejamiento, no me acuerdo cómo es que se llama.
pero eso se refiere. Un día se metió por la puerta de atrás y después se fue a sentar a una parte para poder ver a mi mamá dormir. Mi mamá se percató al sentir que alguien la estaba viendo, se levantó, se llevó a mi hermana y yo estaba dormido. Pues salí buscando a mi mamá tiempo después y a la hora de ver hacia el lado derecho de la calle estaba el mae viéndome fijamente. Pero un mae, tipo, un acosador, básicamente. Mae, qué putas, weón. Tipo, o sea, el mae se metió a su choza, se sentó a ver a su mamá, mae, pero qué putas, mae. Qué putas. ¿Y de dónde era el mae? ¿Se sabía de quién era o de dónde apareció o qué? Lo habían tratado de matar y todo, mae. Yo creo que usted no debería mencionar cuando que mandó a matar a alguien. Tiempo después lo mataron. El mae me imagino que le hacía eso a más gente también y todo. Qué puta, mae. Es rara la sensación de que alguien de confianza como familiar o amigo de la nada le haga algo como lo que le pasó. A mí se refiere. No sé explicarla, pero yo la sentí una vez. Recuerdo, pero no saber explicarlo. Es raro, mae, mae, Jime me llega a decir, tipo, yo al día siguiente que le pregunté a Jime y Jime me llega a decir, no sé de qué me está hablando, mae, yo le juro que no vuelvo a entrar a la casa de Jime. No me vuelvo a quedar a dormir con Jime. Pero en mi puta vida, güey, se lo juro. Si me llega a decir, yo no sé, tipo, yo no sé de qué me está hablando, yo estaba dormida. Mae, yo no, mae, adiós. Adiós, lo siento mucho. Fue un gusto conocerla, pero ya está aquí. Yo siento esa madre y de repente me sale con que una sombra en el balcón a las 3 de la mañana. No, sí, tipo, normal que se cague, güey. Y se va a dormir tan tranquila, solo como para joder, güey. Sí, no, los hijueputas sí es de miedo, güey. Es de miedo, los hijueputas que son así. No sé. Vale que a mí no me ha pasado nada así por el estilo, güey, ni a nadie cercano a mí realmente. En casa de mi vienen a pasar cosas raras. En la casa vieja, sí. Tipo, bueno, esto que les estoy contando fue en la casa vieja, no es en la casa nueva. Contaba en los streams que le pasaban cosas en la casa, sí, sí. En el cuarto de ella había pasado, en el baño de ella había salido como una vara quemada, una vara así. Tipo, sí, sí le habían pasado varas raras. Pero también ella se lo buscó por jugar la Ouija como si no hubiera un mañana, güey. Que no se acuerda que me dijo esto. No, qué chopicha, madre. No sigas al madre, termínala. Lo siento mucho, Hazard. A veces uno tiene que aceptar. A veces uno tiene que saber cuándo, tipo, no entiende. Tiene que saber cuándo decir adiós, madre. Si no se acuerda, madre, termínala. Lo siento mucho, madre. Va a tener que encontrarse alguien más para hacer las misiones, las diarias del Genshin y las diarias del LOL, si es que tiene o lo que sea. Pero no, prefiero no recordarla ni hablar. Si ignoro eso, simplemente va a dejar de pasar. Madre, hablar, yo qué sé. Está curioso hablar de eso. Dice que a ella le pasa que está muy cansado, que duerme poco, de repente ve varas raras. Entonces pensé que era eso, pero me dijo que no y que no recordaba que había dicho eso. Madre, no, Hassan, no, al chile, termina la madre, sáquela de su vida. Sáquela de su vida, ese hijo de puta está loca. Es vara, pero no, madre, tipo, no sé, madre. Son varas raras, sí es cierto, que idiota, si no le salieron varas raras ahí, me. Qué malo que si no estés ahí, me se encuentra a Jacob en una esquina con cosplay de Halo. Tipo, yo honestamente no le puedo. Tipo, lo único raro que yo recuerdo al chile que pasó fue esto, de que madre, de que me estaba viendo así, con los ojos así, madre, pero abiertos, abiertos. Fuera de eso, yo no recuerdo nada así como muy paranormal que pasara en esa casa.
Eso fue como lo único, honestamente. No, al menos las veces que yo me quedé a dormir ahí, digamos. Yo siento que yo no me podría relacionar con personas que le pasen esas cosas. No es algo común, pero sí le pasa. Nos vemos, Sabalín, mae, buenas noches. Uy, un gato. Rest easy, buddy. Porque esta madre saluda a los venados. Bueno, saluda, tipo. ¿Qué fue lo que pasó, Hazard? El simbolismo con el tema de los venados de este pueblo tiene que ser. Bueno, esto es más un alce, ¿no? Pero yo qué sé. De la gente con cuernos, madre. Literal poblado Stafer. A mí de chamaco, mae, yo eso ya lo he contado varias veces, pero quizá lo que, mae, de algo que siempre me acuerdo, mae, yo tenía un Nokia de estos que tenían un teclado, ¿verdad? El 2730 era, si no me equivoco. Mae, yo siempre me voy a acordar, una vez que yo estaba con unos primos, estábamos en una pijamada y habíamos puesto unas, ¿cómo se llama, mae? Como unas cobijas, como haciendo como un techo, entre comillas, me imagino que saben a lo que me refiero. Y yo recuerdo, tipo, estábamos acostados de la siguiente forma. Estaba tipo, uno con la cabeza arriba, otro con la cabeza abajo y otro con la cabeza arriba, digamos. Me voy a entender como al revés. Em, y yo estaba con la cabeza abajo. Y yo tomé una foto con ese teléfono. Salieron los dos, pero a la cara de uno le cambiaba algo. Le salía como una sonrisa, se le quitaba, le salía como una sonrisa, se le quitaba todo el rato. Y eso, madre, no sé por qué, no sé por qué putas pasó. Pero sí, tipo, lo que tomé fue una foto, no un video. Era lo único que se movía de la foto entera. Un poblado que se llama Pueblo Estufa. Pero eso fue así ya, madre, yo qué sé, yo estaba chamaco, weón. Pero siempre me acuerdo de eso, weón. Tipo, todavía lo tengo en la mente como le cambiaba en el teléfono, digamos. Como se veía, me refiero. Objetivo: investigar los efectos de modificación de la realidad descubiertos en la zona de Cauldron Lake por medio de arte y ficción como fuente de manifestación de los resultados en existencia. Metodología: el propósito de la FS con este proyecto de investigación es experimentar con rimas infantiles, de aquí en adelante conocidas como ficción, en un intento de recrear las condiciones bajo las cuales la escritura se convertirá en realidad. La hipótesis es que existen dos formas en que la ficción afecta a la realidad: cuando refleja eventos que suceden, pero son desconocidos para la persona que los creó, cuyo acto de creación se transforma en catalizador de esos eventos del pasado, después de que sirvan como fuente de inspiración propia, o cuando la ficción es la fuerza iniciadora en la línea del tiempo presente por medio del uso del creador como conducto. En el experimento crearemos textos de rimas infantiles con una función específica y después usaremos muñecos representativos y símbolos necesarios por medio de un proceso de evaluaciones minucioso con el objetivo de que la historia contada en la ficción se manifieste en la vida real. Se pondrá a prueba, se pondrá, suave, lo estoy leyendo mal yo. Pondrán a prueba varias combinaciones de muñecos, símbolos, rimas para recopilar mucha información con la esperanza de detectar un patrón. Se adaptarán los métodos en las pruebas según los resultados. Mierda más rara, güey. Como yo dormía en mi casa de antes, la cama quedaba paralela a la puerta. O sea, uy, puta, pere. Se me fue.
O sea, que al reojo podía ver hacia la sala. Yo estaba acostado viendo tele, eran como las 11 de la noche y luego de reojo vi como que alguien se asomó y se veía la cabeza y el pelo súper largo cayendo casi hasta el piso, como si se hubiera volteado del sofá para ver hacia el cuarto. Yo pensé que era mi mamá porque ella tiene el pelo largo. Y cuando volteé no había nada. Para colmo mi mamá ni siquiera estaba en la casa porque andaba en la universidad. Solo estaba mi abuela y estaba al otro lado del sofá. Nunca supe. Ah, o sea, esto pasó como a las, póngale 7 de la tarde, ¿no? Que estaba su abuela viendo tele o lo que sea en la sala. Qué despiche, man, qué putas. Se olvidaron los comandos. Bien, Andreu. Lo más reciente que me pasó fue que yo estaba lavando unos zapatos solo en mi casa, en el cuarto de pilas. Pues a la par mía hay una lavadora con secadora y que eran como las 4 de la tarde. Pues yo estoy lavando los zapatos normal cuando se pone la secadora sola y yo me quedo frío 5 segundos. A lo que pensé, mejor la apago, ignoro eso, a lo que hice eso y después puse música para olvidar la vara. Terminé de trabajar y reviso y le dije, puta, estaba sin conectar a la luz. Ah, bueno. ¿Y no la desconectó usted? Ma, aquí la secadora no. La lavadora se pasa prendiendo sola, weón. Pero a cada rato, man. Tipo todos los días. Casi que todos los días, al menos una vez se prende sola. A little clothespin doll. Muñeco de héroe. Perfect weird souvenir for Logan. Muñeco de lobo. Esto lo tengo que llevar a aquella vara, ¿no? Ubicación de Rimas. Winchester Station 2, orillas del arroyo 1, caballos de alquiler. Ah, ok, aquí me dicen dónde está cada uno. Ok, ok. Acá habían dos. Eran como las 11 p.m. Mi abuela nos cuidaba a mí y a mi hermana mientras mi mamá estudiaba. El pelo era largo y negro. El pelo de mi abuela en ese entonces era machillo y un poco más largo de los hombros. Y siempre lo andaba marrón. Ay, ay, qué speech. Qué hecho mierda que hay varas que uno nunca le va a poder dar una explicación, ¿verdad? Como este tipo de varas, no sé. Paranormales, digamos. Algo paranormal al final es eso, algo que uno no puede explicar, weón. No tiene una forma lógica de hacerlo, pues. Another one of those rhymes. Otro de estos. La heroína bravia de casa salió y el mal quiso vencer al de los bosques. El lobo surgió tan hambriento y cruel. Comió lo que había en la casa vacía. La heroína volvió y encontró que ya nada tenía. No, tipo, me voy a esperar porque creo que ocupo 5 muñecos para poder hacerlo. Entonces no lo voy a hacer. Y andamos a ver historias de terror, hijos de puta. Andreu con el cerote en la mano, weón. Andreu más cagado que David Barma. En la casa de mi abuela siempre que uno subía y bajaba las escaleras se sentía como si alguien caminara detrás de uno y muy pegado, casi que respirando en la espalda. Mae, en la casa del papá de Jimmy pasó una hora parecida, weón, en el segundo piso. Tipo, mae, solo estaba ahí una vez. Creo. Sí, solo una vez estaba ahí. El segundo piso, esa es una vara rara. Y hay una puerta que a lo que Jimmy me ha contado, lleva años de años que no se abre, mae. Y se escucha como tocan la puerta. Y se lo digo porque yo estuve ahí y yo escuché cómo se escuchaba cómo tocaban la puerta. Yo escuché cómo sonaba, cómo tocaban la puerta, como el sonido este que uno pone en Discord para trolear, weón. Se escuchaba así. Pero literalmente así se escuchaba cómo tocaban la puerta. No era como lo típico de viento que se mueve un poquitillo. No, no. Estaban tocando esa puerta. Yo no sé cómo alguien puede dormir ahí, weón. Honestamente no sé cómo putas alguien puede dormir ahí.
Hay que hablar de que el otro mes Rockstar anunció GTA 5 en Hand and Spans para PC. El Tata se va viendo a ver cómo sale. Se imagina, güey. Años encerrado ahí. Cuando día clases estaba solo, sentía que me estaban viendo y era muy hijo de puta. Cuando estaba orinando y pasaba eso, el baño se sentía como un backroom en clases. Todo solo, sí, güey. Les pasaba que era que sentían lo mismo y mucho, y no importaba la hora del día. Más que hay lugares que se sienten pesados. Sí, pues ya decía, hablando del Chile. Hay lugares que se sienten pesados, man. En un sueño incluido nos desmadramos en esas escaleras más de una vez ya. Capaz alguno no sobrevivía a esa desmadrada y capaz por eso los están viendo. Capaz ahí está la explicación, Hazard. Capaz usted tenía un primo del que ya no le habla. Ma, ¿dónde estaba? Acá estaba la caña esa. Qué susto, ma. Escuchar los bichos de ahí se me salió la mierda, güey. Como los escuché solo del lado derecho, hasta volví a ver y todo. Qué susto. Para cuando un lugar así horrible. ¿Para cuando vamos a un lugar así horrible? Ma, es que aquí, tipo, accesible está el sanatorio y si no hay que irse a meter a Limón a un lugar metido en como en una selva que es como una iglesia y no es plan, weón. Yo no me voy a meter a un lugar así. Es raro. Tipo que esté tan que sea un lugar tan remoto, no me meto yo. Yo sentía en clase que me veían, será, ¿no? Pero era medio tonto porque estaba encerrado con 29 más en un cuarto. ¿Qué? Y mi abuela tenía una foto de Juan Pablo II al final de las escaleras, mae. Yo no sé cómo tienen ese tipo de cuadros, güey. No, dan ganas, lo matan uno. Sí, sí, no, uno llega, mae, para cuando uno llega ya es un fantasma, digamos. No, es vara, mae. Yo las pinturas así como de cuadros o muñecas de trapo, mira, así el estilo, ahí está mi límite, mae. Tipo, esas varas no tienen lugar en una casa. Y si tienen lugares guardados, güey. Onda, güey, que nadie me vea. Y dejé de tomar la importancia ya, claramente habitar. Digo que ni que vayamos a Extreme Tech de Pérez León. Ish, yo creo que no va a ser que no, mae. A mí que yo no me apunto a ir a Extreme Tech de Pérez León. Pero lo que sí es que yo ya lo voy dejando por acá, que ya van a ser las 2, weón. El corazón 66%. Eso es la zona, ¿no? Yo estoy llegando ya, mae, y no va a ser otro día. Mi otra abuela tiene muñecas de trapo y un hijo de puta muñeco de Mickey Mouse que tiene una cuerda y encima está guindando. Si usted lo jala, el hijo de puta se ríe. No, hombre, está loco, weón. Bueno, el chamaco lo escuchó cómo se rió el cara de bebé. Ya ni ahorita quiero pasar por ahí. Pero en la noche, tipo en la noche nada más empezó a reír. No, más yo me cago. Hago bajado a ese hijo de puta al día siguiente y no, no lo vuelven a ver. Al chile que no lo vuelven a ver ese hijo de puta Mickey Mouse. Que mito Mickey Mouse. Pero bueno, más, en fin. Yo creo, mañana podría ser directo, pero en la pura noche. Prácticamente, creo yo. En la pura noche para seguirlo, porque yo creo que el miércoles capaz no puedo. O no sé, o dependiendo, capaz mañana no hago directo y el miércoles sí. Ya veré, ya veré cómo me acomodo 12 horas, y picha, hice 12 horas con el... Puta, con el Spider-Man, agradezca, weón. Estaba con un primo y se escuchó su risa desde el cuarto. Y yo tengo una tía que se murió antes de que yo naciera. No sé si tendrá que ver, madre. Capaz sí. Capaz sí, puede ser. Tía puta, déjame en paz. En fin, madre, se me cuidan. Descansen. Si no nos vemos mañana, nos vemos pasado para seguir con el Alan Wake. Ahí nos vemos. Buenas noches, madre.